Diana. Bueno, benvidas e benvidos un ano máis a cuarta edición das Mulleres que Opinan Son Perigosas. Eu, a diferencia da presidenta da Deputación que di que non necesita nada para falar, vou utilizar unha pequena chuleta que estiven facendo esta madrugada. Para min é unha honra, un orgullo estar aquí con esta idea tan bonita que tanto Susana como eu poidemos materializar fai 4 anos xa gracias ao apoio da Concello e da Deputación de Pontevedra. 4 anos despois seguimos aquí, pandemia mediante, en un contexto no que estamos falando máis que nunca neste momento da crise dos coidados. A miña compañeira Susana, sempre tan brillante e elocuente, abría hoxe o seu discurso sobre o 8M falando tamén dos cuidados, do importantes que foron e que son as mulleres cuidadoras durante esta pandemia. Eu, como muller que cuida intensamente dende fai 3 meses, que foi cando me convertín en nai, reivindico non só a necesidade de visibilizar e ollo tamén de pagar os cuidados domésticos, senón tamén a necesidade de ser coidadas, de que nos cuiden, porque estamos esgotadas. As mulleres non podemos con todo. Isto é un mito da falacia neoliberal. Esta crise quitounos moitas cousas, pero para min a máis importante foron os afectos das persoas que non me puideron cuidar cando máis o necesitaba. Esta crisis aislounos a todas en nosos espacios domésticos, non só dos nosos seres queridos, senón tamén as unhas das outras. Por eso, esta edición de Mulleres que Opinan é para min tan importante, porque supón un punto de encontro e de refuxio para nós, as mulleres profesionais xornalistas, que nos unimos, nos visibilizamos e nos damos voz para que o que nos pasou e nos pasa e nos pode pasar o teñamos en conta para non quitar o foco da metade da poboación, en definitiva. E falando de coidados, e xa vou rematando, para que eu este aquí e siga formando parte, houve unha muller que me coidou e se empeñou en levar adiante este congreso mentras eu coidaba a miña filla, que é a miña compañera Susana, e para min iso é feminismo. Non quería perder a oportunidade de agradecerlle todo o que fixo outro ano máis para que volva a ver as mulleres que opinan son perigosas. E nada, moitas gracias. Bueno, moitas gracias a todos e a todas, grazas a todas as persoas que vos inscribistes, que sodes máis de 200 persoas, sabedes que así conectados a través de Zoom ides ter a posibilidade de facer as vosas preguntas a cada unha das nosas ponentes e esa é como a inscripción deluxe, pero tamén grazas a todos os que nos estades a seguir a través das redes do Concello e da Deputación, o Concello e a Deputación que son claves neste proxecto, clave Diana neste proxecto que tivo a iniciativa naquel final do ano 2017 e dicir, veña, sí, imos pasar da indignación á acción e o facemos, clave o noso traballo en equipo, pero clave é o apoio desde a esfera do público, non? Sempre reivindicamos iso tamén e desde logo que este é un exemplo de que as administracións desta cidade se implican para que un foro como este sexa unha realidade. Así que grazas de novo ao Concello e á Deputación por 4 anos despois seguir dicíndonos que sí e máis que iso, ser impulso, non somente apoio, porque os servizos de igualdade de ambas deputacións son claves para que isto sexa unha realidade, son impulso, anímannos cada ano a que nos poñamos de novo a fronte a organizalo, son impulso e ademais xa vedes como coidan, apostan escea dun foro como este. Votamos moito de menos o público presencial, pero sabemos que estades ao outro lado e agardo que aprendamos moito en comunidade desde esta tarde e ata mañá sábado que remataremos. E sin máis, antes de comezar puntuais ás 5 con Mar Cabra, que é a primeira das ponentes coa que abrimos, gustaríame darlle a palabra ás institucións que fan posible que isto volva a organizarse desde Pontevedra para todo o mundo. Non exaxero, sabedes que é así, desde Pontevedra para todo o mundo. Dou a palabra á presidenta da Deputación, a Carmela Silva. Bueno, boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, decir que eu non sei se é porque estamos nesta situación de pandemia onde nos arrincaron a posibilidade de que os afectos sexan de pel, que teño unha sensibilidade de emoción especial. Eu escoitaba a Diana e creédeme que tiña que conter as emocións. Por tanto, de verdade que hai nas súas palabras. E moito máis cando as expresa unha muller nova con un claro compromiso coa igualdade,
que ten convertido en palabra escrita e tamén en denuncia verbal, e que falaba dos coidados e da importancia que teñen os coidados, que teñen que ser o centro do mundo, o centro da vida, os coidados e coidar as persoas, as nenas, nenos, as persoas maiores, as dependentes, pero tamén é coidar a natureza, é salvaguardar a saúde das persoas, é conquerir que todas as persoas teñan dereito a unha educación plena, dende logo ten que estar aí moi presente a igualdade como algo transversal. Coidar é ser capaces de construir un espacio, un mundo diferente. E, polo tanto, claro que é fundamental. E, certamente, os coidados teñen nome de muller. E iso é un peso moitas veces insoportable. Esta pandemia o ten amosado. Seguimos a ser as mulleres as que temos que seguir con a nosa tarefa como profesionais e ademais somos moi autoexixentes porque como nos están sempre xulgando, pois intentamos ser perfectas, cousas que temos que aparcar porque non hai nada máis horrible que intentar ser perfecto. Por certo, é absolutamente injusto. Pero queremos ser grandes profesionais e o somos, pero ao mesmo tempo, sobre todo, cando tivemos que estar confinadas, fomos as que coidamos. Eso xenerou un estrés moi importante nas mulleres, estamos fartas, por eso exiximos que a corresponsabilidade sexa unha realidade, que se tomen medidas, pero xa moi serias en torno a que isto poida acontecer. Non xa non queremos conciliación, porque a conciliación é vostedes, señoras, mulleres, cuiden e traballen, e non queremos corresponsabilidade. Os coidados nos centros con medidas que permitan que os poidamos exercer e que o fagamos homes e mulleres. Eu remato, porque as protagonistas hoxe son as dúas mulleres que idearon este proxecto que sí, que é de Pontevedra para o mundo, que é unha reclamación fermosísima con voz de muller, con opinión de muller, a Susana e a Diana. Dúas mulleres que son unhas grandes referencias, dende logo no eido da comunicación, pero tamén como mulleres empoderadas que reclaman dende a súa vida un espacio igualitario. Simplemente creo que é hora de que a xenda feminista este no centro de todas as actuacións políticas. Non pode seguir aparcada e para eso é preciso que se tomen decisións e que se tomen xa e que estemos no centro, poñer no centro os dereitos das mulleres e poñer no centro un cambio de paradigma de sociedade para construir outro mundo e este no que vivimos a nós, as mulleres non nos interesa nada porque nos exclúe e nos discrimina. E logo, simplemente decir, cada ano as mulleres que opinan son perigosas e máis potente. Cada ano melloramos os paneis, cousa que a min non me deixa de sorprender. Con mulleres de Pontevedra, con mulleres galegas, con mulleres de todo o Estado español e con mulleres que teñen unha gran trayectoria internacional. Así que as mulleres que opinan son perigosas, son para o mundo, están aquí e chegaron para quedarse, nos convirten nunha gran referencia, dunha mirada e de unha voz lila que dice que non imos parar ata conquerir os dereitos que nos corresponden. Diana e Susana, miles de gracias e moitas gracias ao Concello de Pontevedra que este ano é o encargado de dirixir esta edición. Facemos sempre conjuntamente, pero cada ano unha administración é a que ten o compromiso de estar máis en primeira liña. É unha maravilla poder traballar cun concello que traballa pola igualdade. Realmente creo que somos unha referencia e non o digo dende a humildade. Neste caso o digo dende o orgullo. Así que adiante, mulleres que opinades porque sodes maravillosamente perigosas. E agora escoitamos o alcalde, que tamén é o noso anfitrión, desde Pontevedra para o Mundo, o alcalde Miguel Anxo Fernández. Moitas grazas por invitarme. En primeiro lugar, moitas grazas a Diana e a Susana, porque son a alma mater de todo este
proxecto que xa leva 4 anos. Eu, igual que Diana, hoxe prefiro manifestar unhas notas que teño aquí escritas, non? E este foi un ano especial, o ano da crise, non? E a crise deixou tamén espidos os flancos máis febles da sociedade, non? E é un feito que as crises agravan en xeral as desigualdades estruturais baixo o pretexto precisamente de atender o que consideran algúns, normalmente homes, urxente ou esencial. A crise sanitaria evidenciou o febles que eran algúns dos avances conseguidos en materia de igualdade de xénero, viuse abaixo a conciliación, o abandono do mercado laboral para atender os cuidados, recaeu tamén nas mulleres, a fenda salarial entre homes e mulleres fíxose máis fonda, non? E as tasas de precariedade e temporalidade nos contratos incrementáronse no caso das mulleres. Hai uns datos dun informe da situación laboral das mulleres en Galiza en 2020 que di que desde o ano 2009 a fenda salarial reduceuse en 2,6 puntos porcentuais e que en termos absolutos equivale a 150 euros menos de diferencia entre homes e mulleres. E de seguir este ritmo farían falta 300 anos para conseguir a equiparación salarial. Se falamos da tasa de temporalidade entre mulleres, situouse no 26%, case 4 puntos por enriba da masculina, cando en 2020 a diferencia era de 2,7 puntos. Tamén a maior parte dos empregos a xornada parcial foron suscritos por mulleres e as consecuencias desta situación se verán tamén a longo plazo sobre a xubilación, porque antes da crise sanitaria se asistía unha fenda importante entre as pensións que cobraban os homes e as das mulleres debido ao tempo cotizado, o que facía que as pensións das mulleres foran un 35% inferiores, o que equivale a 365 euros menos. Ben, obviamente, os medios de comunicación teñen un papel importantísimo na configuración do relato histórico e na representación do mundo e da sociedade. A situación da muller, nomeadamente a situación de desigualdade da muller, volverá a estar presente durante este mes de marzo en moitos medios de comunicación, pero durante o resto do ano, desgraciadamente, volverá a desaparecer. A difusión dos estereotipos de xénero, os referentes femeninos en minoría ou a falta de paridade entre as voces masculinas e femeninas siguen estando á orde do día na forma en que se difunde a información no século XXI. Hoxe comenzamos esta cuarta edición de As mulleres que opinan son perigosas, que é unha iniciativa que naceu precisamente como protesta e como reivindicación contra da forma de facer xornalismo que perpetúa o patriarcado. Escoitar as voces de mulleres xornalistas, reflexionar sobre unha maneira diferente de difundir a información e sobre novos enfoques é unha carreira de fondo na que non podemos nunca darnos por vencidos, porque con cifras de desigualdade como as deste último ano é evidente que o camiño vai ser un camiño longo e vai necesitar moitos folgos. Como decía antes, estamos ante a cuarta edición das mulleres que opinan son peligrosas e por Pontevedra pasaron e pasarán durante estes días grandes mulleres profesionais do xornalismo mesturando experiencias a nivel local, a nivel nacional, a nivel estatal e internacional. Atrévome a decir que é unha das mellores xornadas que temos a nivel nacional e estatal para reflexionar sobre formas de facer xornalismo e de acadar un tratamento da información máis acorde cunha sociedade avanzada e máis xusta socialmente. E eu por eso quero convidar a todas as persoas que se dedican ao xornalismo, homes e mulleres, pero sobre todo os homes xornalistas, a que escoiten as súas compañeiras, que aprendan das súas experiencias, porque as súas voces son imprescindibles se queremos avanzar socialmente. Estoume referindo aos homes xornalistas. Porque para cambiar o mundo, como di Susana, máis que nunca o feminismo precisamos, máis que nunca o feminismo, e cambiar o mundo debémolo facer entre todas e todos, homes e mulleres. Moitas grazas.
Damos por inaugurada esta cuarta edición, moitas grazas, e agora comeza o protagonismo para as convidadas deste ano ás 5 en punto, que é un dos nosos sinais de identidade, a puntualidade. Moitas gracias. Paso a presentar a Mar Cabra, ella es periodista y creadora de soluciones de bienestar digital, está al otro lado. Hola Mar. Hola, ¿qué tal? Especialista en periodismo de investigación por la Diana. Universidad de Columbia de Nueva York y desde el año 2004 ha trabajado en diversos medios nacionales e internacionales, siendo investigadora y periodista local en la BBC para temas sobre España. También ha trabajado en otros medios de comunicación. Es una de las impulsoras en España del periodismo de datos. Durante el año 2012 dirigió la Fundación Ciudadana Cibio, una organización sin ánimo de lucro que utiliza la tecnología para apostar por una mayor transparencia y un acceso libre a los datos públicos. Fue jefa de datos y tecnología del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y formó parte del equipo de investigación de los papeles de Panamá, por lo que ganó un premio Pulitzer en el año 2017. Esta investigación, además, hizo dimitir a líderes mundiales, entre ellos el ministro de España, y cambió la percepción que tenemos sobre los paraísos fiscales. Es cofundadora de The Self Investigation, una iniciativa enfocada a cuidar la salud de los periodistas, entre otras muchas cosas que nos irá contando, y además tiene un blog en El Confidencial sobre hábitos tecnosaludables. Y como ella misma señaló en la entrevista que sale publicada hoy en el Diario de Pontevedra, que le hizo Belén López, tenemos muy poca cultura digital, así que yo creo que esta intervención es más necesaria que nunca, así que doy paso a Mar. Bienvenida, Muchísimas Mar. gracias. Saludos a todos y a todas desde Almería, desde la otra punta de España. Venía a contaros varias cosas que me han servido en mi camino y que quiero compartir con vosotras. Y hemos titulado la charla del Pulitzer por los papeles de Panamá al tecnoestrés periodístico. Pero antes de empezar, quería empezar contándoos una historia, ¿no? Antes de empezar a hablar de eso, del tecnoestrés, de los papeles de Panamá, quería empezar a contaros una historia. Quería contar la historia de estas dos gemelas, dos niñas que nacieron a la vez y que vienen de la misma familia. La gemela 1 saca excelentes notas en el colegio, es premio extraordinario en la universidad, entra a trabajar en el periodismo el día después de graduarse en una empresa de mucho prestigio. Con 26 años consigue una beca internacional que la lleva a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia. Con unos 30 años empieza a dirigir un equipo multidisciplinar y con 33 gana el mayor premio de su sector a nivel mundial. Si os cuento esta historia, probablemente muchas de vosotras estaréis pensando, ¿qué niña más exitosa? ¿O qué mujer más exitosa? Voy a contaros la historia de la gemela 2. La gemela 2, os recuerdo, una misma niña, de la misma familia, nacida a la vez que esta primera gemela de la que os hablaba, lloraba muchísimo en su adolescencia porque se sentía muy sola y la fea del instituto. Tras un par de años en su trabajo, cogió una baja por depresión de 6 meses. La mayor parte de su tiempo profesional estuvo soltera, a pesar de intentar por muchas maneras conseguir pareja. Con unos 30 años perdió un ovario en un país extranjero de la noche a la mañana. Además, unos meses después tuvo problemas de tiroides y con 34 años dejó su trabajo por el síndrome de la trabajadora quemada. Si os cuento la historia de esta niña que luego se convirtió en mujer, quizás algunos estéis pensando, wow, pobrecita, lo ha pasado mal. Quizás algunas, las que conocéis mi historia, podéis estar sabiendo a qué me refiero, porque estas dos gemelas es la misma persona. Estas dos caras de la moneda son parte de mi historia. Soy Géminis, con lo cual hacer el paralelismo con las gemelas me parecía curioso, pero quería contaros mi historia desde dos puntos de vista, porque mi historia puede ser vista como una historia de éxito o una historia de fracaso, como una historia feliz o una historia infeliz. Y por eso quiero empezar retando esta idea de qué es el éxito. Porque yo durante muchísimo tiempo pensé que el éxito era conseguir llegar a lo más alto en la carrera, en mi carrera periodística, conseguir premios, conseguir éxitos, conseguir hacer aquello que yo quería. Y en el camino me olvidé de mí, me olvidé de cuidarme.
algo que es tan importante como se ha resaltado en la presentación de estas jornadas. Me olvidé de que yo también soy importante. Y me quemé y dejé mi trabajo. A pesar de tener un Pulitzer, yo no quiero volver a hacer periodismo de manera activa, por lo menos de momento, por lo menos en una redacción durante todo el tiempo. Y quiero compartir mi historia con vosotras porque yo no quiero que a vosotras os pase eso. Sé que las periodistas somos muy pasionales, ponemos muchas veces el trabajo por delante de nosotras. Y os tengo que decir que os podéis pasar tanto de la raya que queréis dejar la profesión como yo hice. Y por eso quiero compartir con vosotras un poco mis estrategias para poder recuperarme y que podéis utilizar vosotras antes para no llegar tan lejos como yo. Y quiero que penséis desde este momento y ahora que empezáis a escuchar todas estas charlas inspiradoras de estas mujeres que opinan, que penséis qué es el éxito para vosotras, porque el éxito depende de cada uno. Os animo a que no os dejéis llevar por definiciones de éxito de otras personas. Quiero hablar de autocuidado, de cuidarse, porque para mí es la clave. La clave además ahora mismo es urgente que nos cuidemos, las mujeres y los hombres, los periodistas, las periodistas y los que no lo somos, pero sí que quería daros algunas cifras de lo que está pasando. El ICFJ, el Centro Internacional para el Periodismo de Estados Unidos, junto con el Tau Center de la Universidad de Nueva York, hizo una encuesta hace unos meses sobre los efectos de la pandemia entre los periodistas, para los periodistas. Entrevistaron a 1.400 periodistas y sacaron unas conclusiones muy interesantes de un informe de decenas de páginas que os animo a que os leáis, pero os digo las que a mí me parecen relevantes para el tema del que vamos a hablar hoy, de cómo nosotras también somos importantes. El 70% de los periodistas entrevistados señaló como el aspecto más difícil de su trabajo actual gestionar los impactos emocionales y psicológicos de la COVID-19. El 62% decía que necesitaba apoyo para gestionar su salud mental y su bienestar. Y gran parte de ellos no estaban recibiendo este tipo de apoyo por parte de los medios de comunicación. Por tanto, hay una necesidad urgente de apoyo y de intervenciones en salud mental para ayudar a aliviar el agotamiento de los periodistas durante la pandemia. Este agotamiento ya lo veníamos trayendo de antes porque somos una profesión en la que el estrés está a la orden del día, pero creo que este es el momento para que nos replanteemos básicamente algunas cuestiones que hemos dado por hechos durante muchísimo tiempo en nuestra profesión y que quizás eran erróneas. El periodismo ha sido y sigue siendo una profesión muy tóxica. Os animo a que lo cambiemos juntas. Yo por eso he creado, junto con unas compañeras, la iniciativa de Self-Investigation, la autoinvestigación, para trabajar por el futuro del periodismo cuidando de los periodistas. Y aquí voy a meter una mini cuña publicitaria, pero para recomendaros un curso gratuito que está ocurriendo en estos momentos, en español, nuestro curso de gestión de estrés online para periodistas en los que quedamos 2 veces por semana durante 30 minutitos a lo largo del mes de marzo para cuidarnos, para darnos este espacio. Como algunas no podréis a lo mejor apuntaros, aunque os digo es gratuito, os animo a que vayáis a la página web que os he puesto ahí, de selfinvestigation.com/es para apuntaros si queréis venir. A lo mejor no podéis daros el espacio, pero os habéis dado el espacio hoy para venir aquí. Así que yo quiero dejaros con una idea con la que vamos a trabajar en los próximos 10-15 minutitos, que es, eres tan importante como tu trabajo. Este es uno de los mantras que recordamos muchísimo en nuestro curso de The Self-Investigation y que es algo que yo me repito todos los días porque solía ponerme, y a veces aún lo hago, la última en mi lista de tareas. Y como somos tan importantes como nuestro trabajo, quiero empezar dándonos una pequeña pausa. Estamos aquí todas las mujeres y los hombres que también nos estáis escuchando, tomándonos este espacio para seguir aprendiendo. ¿Y por qué no? Aprender también de nosotras mismas. A las que os animéis, quiero invitaros a que os sentéis en la silla en donde estáis, tranquilamente, con la espalda recta, y si podéis que pongáis los pies en el suelo, los brazos relajados, y quiero invitaros, además ahora que están las cámaras apagadas, podéis hacer lo que queráis, quiero invitaros
a cerrar los ojos. Igual que en los partidos de fútbol se dan 1 minuto de silencio, nos vamos a dar nosotras 1 minuto para nosotras mismas. Y si no os sentís a gusto cerrando los ojos, simplemente os animo a que los apartéis de la pantalla. Y que llevéis vuestra atención hacia vuestro cuerpo. Quizás es la primera vez en el día en la que prestas atención a tu cuerpo. Observa cómo están los pies en el suelo, cómo están los glúteos en la silla, observando cómo está el resto de tu cuerpo, si sientes tensión, a lo mejor en los hombros, y si la sientes, intenta relajarla, bajando los hombros, destensando. Colócate en la silla como tú sientas. Y te invito ahora a que lleves la atención a tu respiración, observando cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Observando cómo se abren esos pulmones cuando entra el aire en tu cuerpo y cómo lo expulsas poco a poco. Observando cómo es tu respiración en este momento, si es lenta y profunda o quizás está acelerada, es corta. Simplemente observa. Y en la próxima respiración te invito a que inspires estirando la columna como si te tiraran de la coronilla y expires relajando poco a poco. Te invito a que hagas esto un par de veces más. Inspira y estira la columna. Y cuando saques el aire puedes incluso sacarlo haciendo sonido. Y una vez más. Y poco a poco, cuando lo sientas, quiero invitarte a que abras los ojos y que vuelvas a esta sala. Observa qué es lo que sientes después de estos un par de minutos que hemos estado respirando. En mi caso ya lo habéis visto. Ahora estoy hablando muchísimo más tranquila. Nos debemos estas mini pausas por mucho que tengamos una vida acelerada. Nos debemos cuidarnos poco a poco a lo largo del día y no decirnos frases como la que yo me he dicho durante mucho tiempo. Después, no tengo tiempo ahora. Voy a terminar esto. Además, nos lo debemos porque el mundo en el que vivimos va muy rápido. Mirad, hemos estado respirando juntas, meditando, haciendo este pequeño ejercicio de mindfulness juntas durante un par de minutos. Y esto es lo que ha pasado en el mundo mientras nosotras estábamos respirando. 4,7 millones de vídeos han sido vistos en YouTube. 19 millones de mensajes han sido mandados por texto. Cualquiera de las cifras que veis en pantalla es lo que ha ocurrido en tan solo 1 minuto. Este es el mundo del que tenemos que sacar sentido los periodistas para informar a los demás. Es muy importante, por tanto, que también nos tomemos un tiempo para poder dar sentido a todo esto en medio del ruido. Y por eso quiero hablaros hoy también del efecto que tiene la tecnología en nosotras y de cómo podemos tener una relación más saludable con la tecnología, porque este es el mundo que tenemos fuera, un mundo de bombardeo, de estímulo constante, y tenemos menos control sobre él de lo que creemos. Pero antes de hablaros de la tecnología, sí que creo que es básico hablar de estrés y de cómo funciona el estrés, porque la tecnología es uno de nuestros principales estresores. Ahora mismo quizás muchas de vosotras os sintáis como se sienten algunas de mis compañeras que me dicen: Mar, es que tengo una neblina, ya no me concentro, después de un año de pandemia es que no puedo con la concentración, soy mucho menos productiva que antes, me cuesta cuando me pongo a escribir un artículo, o estoy agotada, o duermo mal. Muchos de estos síntomas que estoy diciendo son efectos del estrés y por eso es fundamental hoy en día conocer cómo funciona el estrés. Aquí veis en pantalla que hay 2 tipos de estrés. El tipo 1, que es el estrés bueno.
vamos a llamarlo estrés bueno, ¿vale? Es decir, el estrés está en nuestra vida para ayudarnos en situaciones concretas de alarma en las que nuestro cuerpo tiene que reaccionar a una amenaza. Tradicionalmente, imaginaros en la selva, ¿no? Pues en medio de África, la sabana africana, mejor dicho, y os llega un león. ¡León! ¡Alerta! Tengo que huir. Entonces se te activa todo el cuerpo para huir o para luchar contra el león, ¿vale? Ese es el tipo de estrés 1 en el que puntual y baja y me recupero y me relajo. De hecho, nuestro sistema nervioso tiene dos partes. Una parte activa, el sistema simpático, y otra parte de calma, el sistema parasimpático, con lo cual el estrés es bueno, nos ayuda en situaciones concretas de alerta. ¿Qué pasa? Que en la vida actual estamos empezando a tener estrés crónico, lo cual es lo que veis en la parte derecha de la pantalla. Un estrés en el que tenemos un poquito de estrés, luego va otro y nunca nos recuperamos. Y muchas veces cuando llegamos a recuperarnos es demasiado tarde. Como me pasó a mí, yo no me daba cuenta de que estaba tan estresada durante los papeles de Panamá. De hecho, había empezado a tener prácticas saludables. Y sin embargo, cuando ya me di cuenta era demasiado tarde, estaba agotada y no tenía energía para seguir para adelante. Con lo cual es muy importante hacer una serie de prácticas para que podamos estresarnos, o sea, podamos recuperarnos mejor. Quiero que penséis en nuestra energía como una cuenta bancaria que está directamente relacionada con el estrés y en la que hay que hacer depósitos de manera recurrente para no quedarnos sin dinero en esa cuenta bancaria. Las cuestiones que veis en pantalla y que no voy a cubrir en mucho detalle porque quiero ir a más cosas y también quiero dejar espacio para preguntas, son algunas de las actividades que está científicamente demostrado que ayudan a hacer esos depósitos en la cuenta bancaria del estrés para que cuando llegue el estrés y tengamos que tirar de nuestra energía, tengamos suficiente energía y no dejemos la cuenta bancaria en números rojos. Desde el ejercicio hasta salir a la naturaleza o tener contacto con con animales, todo lo que tenga que ver con activar los sentidos y tener pausas meditando como la que hemos hecho o pausas simplemente de, ok, chao, me voy de la pantalla unos minutos. También está demostrado que tanto trabajo con las noticias, tanta conexión con las noticias acaba quitando energía y por eso una de las recomendaciones de los expertos para lidiar con el estrés es infórmate menos, pero es algo que las periodistas no podemos hacer, con lo cual tenemos que trabajar aún más duro que a la población en general, que puede decir, pues paso de las noticias, dejo de leer el periódico, dejo de ver la tele. Además, en estos momentos, la tecnología, como os adelantaba antes, es un gran elemento estresor, sobre todo de las periodistas y de los periodistas. Y la tecnología, sobre todo el mundo digital en el que vivimos, es un mundo en el que no controlamos mucho y que tiene un efecto directo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. Se está demostrando, por ejemplo, que cuando miramos las pantallas, cuando miramos el correo electrónico, dejamos de respirar durante unos milisegundos, la mayoría de nosotras, y además también a veces hacemos respiraciones más cortas. A respiración más corta, el sistema nervioso piensa que estamos en modo de alerta y activa todo ese modo león. Vamos a luchar contra el león del que se hablaba antes. Con lo cual hay que tener mucho conocimiento sobre cómo funciona la tecnología, cómo se está diseñando la tecnología para captar nuestra atención y tener en cuenta que hay un efecto directo sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro cerebro. Además, hay prácticas pues bastante antinaturales, como la de estar en videoconferencia todo el día. El otro día, hace un par de días, salía un estudio de la Universidad de Stanford que hablaba de esa fatiga de Zoom que muchos sentimos y por qué ocurre. Porque nos estamos mirando todo el día la pantalla, nos miramos a nosotros mismos, vemos muchas caras, el cerebro está intentando interpretar todo lo que no ve por fuera de la pantalla, con lo cual son agotadoras. Es normal que nos sintamos cansadas y cansados delante de las pantallas todo el día. Además, tenemos menos control de la tecnología del que creemos. No sé si habéis visto el documental de Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, que totalmente recomiendo, que habla de cómo la tecnología se está diseñando utilizando las últimas técnicas de la neurociencia y de la inteligencia artificial para captar nuestra atención. Y es por eso que a veces quizás os sentís como el gatito este que veis en la imagen, habéis trabajado un montón todo el día y aún así os tiráis luego una hora en Facebook y desaparece la hora en Facebook y dices, ¿dónde leche se ha ido este tiempo? Bueno, pues es que
Facebook está diseñado de una manera muy inteligente para hacerte querer quedarte ahí y que desaparezca el tiempo. De hecho, ese movimiento del scroll infinito está diseñado alrededor de técnicas que se han aprendido en casinos. Es muy parecido al movimiento de las máquinas tragaperras. Y por eso creo que es muy importante entender cómo funciona la tecnología y cómo podemos tener una relación más saludable con ella. Yo me di cuenta de que el principal ladrón de mi tiempo era el correo electrónico. Los trabajadores y las trabajadoras nos pasamos entre un tercio y la mitad de nuestra jornada laboral en el correo electrónico. Y sin embargo, muchos de nosotros lo tenemos activo y abierto todo el día y lo tenemos en el móvil y respondemos al correo cuando nos llega a muchas de nosotras. ¿Por qué? No siempre es necesario. Con lo cual yo tengo esta autorrespuesta que veis en pantalla, que la acabo de hacer, de hecho, esta captura ha llegado a alguien hace unos minutos, que dice: tras más de 3 años experimentando con el correo, he decidido que lo miro en bloques para poder yo controlar mi tiempo y no que el correo electrónico me controle a mí. ¿En bloques qué quiere decir? Pues que suelo tener el correo electrónico cerrado, que lo reviso al principio del día, al medio del día y al final del día, y a veces entre medias si estoy trabajando con alguien, pero no dejo que cualquiera pueda interrumpir mi tiempo y mi concentración en cualquier momento. Os animo a que penséis qué tipo de tiempos de concentración os podéis dar. A lo mejor no podéis tener toda la mañana sin correo electrónico, toda la mañana sin redes sociales. ¿Cuál es el máximo número de tiempo? Y en ese periodo de tiempo, cerradlo. Os dejo entonces en pantalla 4 recomendaciones que quiero dar sobre el uso de la tecnología, invitándoos una vez más a que vengáis al curso de The Self-Investigation, porque vamos a hablar mucho más en detalle que lo que puedo contaros en varios minutos sobre justamente cómo gestionar el estrés y también cómo lidiar de una manera más saludable con la tecnología. Lo primero de todo es que os invito a que retoméis el control, a que cuando sintáis voy a mirar WhatsApp y estáis en medio de escribir un artículo, voy a mirar esto, voy a mirar en redes, oye, a ver si alguien ha escrito a alguien, penséis, os deis el suficiente tiempo, la pausa para pensar, ¿realmente quiero hacer esto? La mayoría de las veces es que no. Además, os puedo dar algunos trucos como que dificultéis el acceso al elemento distractor, teniendo, por ejemplo, cerrado el correo electrónico o quitando las notificaciones del móvil, o lo que yo hago muchas veces es trabajar con el teléfono móvil dado la vuelta, ahora no sé si lo podéis ver, pero dado la vuelta, bloqueado todo, para que haya el menor número de distracciones posibles, porque está demostrado que tras 20 minutos de distracciones empezamos a sentir estrés y frustración, además de que perdemos concentración, y la multitarea no funciona para casi nadie. Además, os invito a que agendéis tiempos sin tecnología, desde comida sin mirar el móvil, pues todo el sábado por la mañana me lo tiro sin mirar el móvil. Lo pongo en modo avión y chimpún. Esto sobre todo es importante antes de dormir. Es importante porque las pantallas tienen luz azul y hacen que nuestro cerebro piense que es de día y eso es lo que luego nos hace conciliar el sueño mucho peor. A veces lo conciliamos enseguida porque estamos agotadas, pero luego no dormimos con el sueño profundo y recuperativo que es el que se necesita. También podéis hacer fact-checking, haceros verificación a vosotras mismas utilizando la tecnología como un asistente para ver si realmente estáis más enganchada a ella de lo que creéis y ahí tenéis en pantalla algunas herramientas que podéis utilizar para poder iros haciendo verificación en este camino de autoconocimiento, de autoexploración, de autoinvestigación que os animo a que empecéis hoy. Y con esto os dejo mi correo para que estemos en contacto y quiero daros el espacio a que hagáis preguntas. Tenéis que ponerlas por el chat para que me las puedan hacer directamente y quiero escucharos a vosotras, cuáles son las dudas que tenéis. Siempre con la idea que quiero que os quedéis es que si hay una idea fundamental de todo lo que he dicho hoy, es que sois tan importantes como el trabajo. Si no estáis bien, no vais a poder hacer buen periodismo, ser buenas madres, ser buenas personas para vuestro entorno. Así que yo me lo voy a decir a mí misma. Yo soy tan importante como mi trabajo. Vosotras también. Muchas gracias. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, Mar, porque a las 5:30 tiene que comenzar la siguiente compañera, entonces
tenemos tiempo yo creo que para una pregunta. O si respondo rápido, a lo mejor dos. Aquí pregunta Alma Freelance, que bueno, yo esto creo que lo he respondido ya. ¿Cómo te diste cuenta de que estabas quemada, ¿no? Bueno, sí, pero yo sí me gustaría profundizar un poquito más. Yo no me di cuenta, yo me pasé de la raya. Yo empecé, cuando me di cuenta fue demasiado tarde, porque lo que me pasó es que empecé a ver que a pesar de tener todos estos éxitos, yo estaba infeliz por dentro, que además mi trabajo me tenía que gustar y me había perdido un poco el interés, ¿no? O sea, en el trabajo, a pesar de que eran cosas interesantísimas. Y también tenía muy poca energía. A mí me pasaba que cuando estaba trabajando estaba cansada, me costaba un montón y luego el fin de semana cuando no tenía que trabajar estaba muerta en el sofá. Entonces, si empezáis a ver síntomas de me siento desconcentrada, me falta la energía, pues lo que os decía antes, de estoy como que no me importa nada, pero no es depresión, no es que esté sin ganas de la vida, es que pues estos empiezan a ser señales, además de las señales que os puede dar el cuerpo. Yo es que fui un poco tonta porque perdí un ovario, tuve problema de tiroides y aún así seguí tirando como diciendo ¡yo puedo! ¡yo puedo! No, cuando el cuerpo se empieza a dar problemas también empezar a pensar a lo mejor tengo que empezar a cuidar mis niveles de estrés. Vale, pues voy a apuntar yo otra pregunta antes de cerrar. Voy a ver si tenemos te dan las gracias por la intervención. Y yo decirle a Yoya, que dice que gracias por tener un minutito de relax en este intenso día. Yoya, te animo a que lo hagas durante el día, que te lo des tú a ti misma. Es un pequeño regalo, un minuto. Cierra los ojos, centra la atención en la respiración y luego vuelves. ¿Quién no tiene un minuto? Y yo ya para acabar, Mar, una reflexión muy corta. Ese documental del que hablas de Netflix, que yo también lo he visto y la verdad es que me voló la cabeza porque es para reflexionar. Creo que saqué el dato de ese documental del dilema de las redes, que decían que somos la gente de entre 30 y 40 años la última generación que ha vivido un mundo previo a las redes sociales. Es decir, a partir de nosotros para abajo, las siguientes generaciones no conocen el mundo sin redes sociales. ¿Realmente crees que hay un interés? Hablamos mucho de la gente quemada y del tecnoestrés en gente de nuestra edad, pero ¿realmente crees que los nativos digitales tienen estos síntomas también? O sea, que lo necesitan, vamos, desconectar. Sí, a ver, yo tengo 37 años, no tenía redes sociales durante la adolescencia, pero mi primer móvil era con 18. No había internet en el móvil, pero quiero decir, creo que he tenido la tecnología muy cerca y soy un ejemplo de tecnoestrés. Los adolescentes lo están teniendo todavía más. De hecho, hay muchísimo trabajo que hacer para enseñar a los adolescentes también a entender la diferencia entre ese mundo ficticio, que son las redes sociales, en el que posteamos solo lo bueno, y el mundo real. Está pasando también, hay unos niveles que están incrementando muchísimo de soledad, de depresión, incluso de suicidios. Con lo cual, no solo hay tecnoestrés, sino muchísimos otros problemas que están ocurriendo para las generaciones todavía menores. Y yo hace poco daba un curso para periodistas en Brasil que tenían unos 20 y pico y eran periodistas y tenían muy poca edad, ¿no? Acaban de unirse a la profesión y estaban igual de estresados que los que no hemos sido nativos digitales. Creo que hay que hacer muchísima educación sobre bienestar digital y de hecho ahí voy a deciros que yo me he formado como educadora en bienestar digital por un certificado que es que está hecho por un instituto que se llama el Digital Wellness Institute, el Instituto de Bienestar Digital, y que además, si queréis formaros vosotras, os puedo pasar cualquier dato, lo podéis buscar en internet, si estáis interesadas en hacer el curso de 10 semanas que yo me hice, de hecho tengo hasta un 10% de descuento, escribidme y os paso la información porque creo que es fundamental que nos formemos y las periodistas y los periodistas tenemos una responsabilidad, que es hablar de ello, y por eso he vuelto un poquito al periodismo. Había dicho que no quería volver al periodismo, pero sí he vuelto un poquito al periodismo y ahora cada 2 semanas escribo en El Confidencial, en un blog que se llama Tecnosaludables, justamente para crear cultura digital, que es lo que yo creo que falta a los nativos digitales y a los que nacieron con un teléfono de estos que había que hacer así con la rueda número por número.
Bueno, Mar, pues muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. Apuntamos esas ideas, esas reflexiones y esos consejos para desintoxicarnos todos, que nos hace falta además en pandemia, como tú decías, ¿no? de este tecnoestrés. Y te despido, muchas gracias por acompañarnos en Mujeres que Opinan. Besazo desde Almería. Muchas gracias a vosotras. Disfrutad. Hasta luego, Mar. Porque para seguir siendo tan puntuales como quiere mi compañera Susana Pedreira que seamos, ya tenemos a la próxima ponente esperándonos, María Jesús Espinosa de los Monteros. Ella es directora de Podium Podcast, la red y productora global de podcast de Empresa Radio para España y Latinoamérica. Voy a leer su extenso currículum un poco por encima. Es autora del blog Días de Vino y Podcast en el Diario del País, uno de los pocos espacios en español dedicado a la industria del audio. Escribe en Retina, la revista de innovación y transformación digital del país, en otros medios como The Objective. En junio de 2019 crea Podium Studios, la agencia de autobranding y branded podcast de Empresa Radio, y sus funciones están relacionadas con la creación de podcasts de marca y podcasts corporativos en estrecha relación con el departamento comercial, agencias creativas y marcas. Ha sido speaker y conferenciante en diversos eventos nacionales e internacionales, por lo que veo que también imparte clases, talleres, seminarios de innovación radiofónica en un montón de universidades. Y tiene 3 premios Ondas, a pesar de su juventud. Es premio Ondas a la innovación radiofónica 2012 por el Extra Radio, una de las primeras radios bajo demanda de la que fue cofundadora. En 2016 consiguió su segundo premio Ondas a la mejor plataforma en internet, cuidado como estoy hablando ahora ya, con la mascarilla, en internet con Podium Podcast. Y en 2020 consiguió su tercer premio Ondas Nacional de Publicidad en Radio en categoría de premio especial de la organización para Pienso, Luego Actúo, de Podium Podcast para Yoigo, el primer branded podcast premiado con un Ondas. Fue elegida además por la revista Forbes como una de las 100 mentes más creativas en los negocios, y la tenemos hoy nada más y nada menos que aquí con nosotras en Mujeres que Opinan. Un placer, María Jesús, encantada de saludarte. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la presentación. Y nada, yo he venido efectivamente a hablar de radio, de audio. Y a ver, esperad un segundo, porque como os quiero poner algún audio, es importante. Aquí, perfecto, que escuchéis bien. Bueno, yo creo que ya se está viendo la presentación completa, ¿verdad? Sí. Bueno, esta charla la he llamado el podcast una nueva forma de contar historias, aunque realmente eso de contar historias, como podéis comprender, no es especialmente nuevo, ¿no? Yo creo que somos seres que nos hemos construido a través de las historias que nos hemos ido contando, ¿no? Y por eso es tan importante esta cita que os pongo aquí de Úrsula K. Le Guin, una de las escritoras de ciencia ficción más alucinantes de la historia. Dice algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Dice: ha habido grandes sociedades que no utilizaban la rueda, pero no ha habido ninguna que no explicara historias. Lo que sucede, y creo que es una de las cosas más apasionantes que están pasando en esta nueva sociedad, de la que hablaba también Mar hace un poquito, es que ahora muchas de esas historias se están contando literalmente al oído. Nuestra jornada, estamos viviendo esto que se está llamando la era de la audificación y una nueva edad dorada del podcast. Nuestra jornada se está audificando. Yo creo que el poder de la radio sigue intacto pese a la irrupción de nuevos lenguajes y medios, pero es verdad que el audio se está expandiendo, convirtiéndose en una herramienta social. Estamos viendo no solamente las notas de voz de WhatsApp, también no sé si conocéis aplicaciones tan trendy como es ahora Clubhouse o Twitter Spaces, viral con la llegada de los audio tweets, interactiva, la emergencia de los altavoces inteligentes. Yo creo que se han convertido en uno de los receptores de radio más importantes y, por cierto, uno de los que más ha crecido durante el confinamiento, casi un 113%, ¿no? Pero también publicitaria, como decía antes la compañera, mediante el audio branding, los podcasts de marca y, por supuesto, también el audio evasivo, la música en streaming, los audiolibros y muy especialmente el podcast, que es de lo que hoy vamos a hablar. Yo creo que el ascenso
global del podcasting que estamos viviendo ahora mismo no puede entenderse sin su confluencia con algunas tendencias contemporáneas como estas que os apunto aquí, ¿no? En primer lugar, la irrupción de la voz como herramienta, como gran herramienta de las llamadas tecnologías sin contacto. En segundo lugar, el capitalismo de plataformas que sin duda rige la economía mundial. Yo también vi ese estupendo documental de Netflix y un libro posterior de verdad muy recomendable, La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, una de las participantes en ese documental. Y en tercer lugar, el florecimiento de nuevas narrativas digitales, ¿no? Que yo creo que están formando sin duda un nuevo canon cultural. A estas tres razones externas, que podemos decir que son tecnológicas, económicas y culturales, se une una cualidad que para mí es orgánica del formato, ¿no? Pero que a la vez es tremendamente moldeable. Yo creo que el podcast tiene una especie de naturaleza omnívora que le permite estar prácticamente en todos los sectores relevantes de nuestra sociedad. La salud, la música, el arte, la tecnología, el deporte, el periodismo, la nutrición, la meditación. Yo quería, y siempre me gusta recordar un poco cómo fue los orígenes de la radio, ¿no? Porque en el origen de la radio estaba únicamente la voz y solo la voz. En el origen de la radio ocupaba el lugar que ahora ocupan algunos de las televisiones donde vemos las series de televisión, ¿no? Analizando algunas fotografías de aquellos años, como las que veis aquí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, no sé si a vosotras también, la postura de algunas de estas personas que únicamente pretendían acercar sus oídos a los altavoces. Fijaos esos súper altavoces, ¿no? Su objetivo solo era uno, y este era escuchar. El resto se lo dejaban a la imaginación. Como veis, pues bueno, algunas mujeres cosían, algunos hombres leían el periódico, los niños jugaban. Así eran los oyentes de aquella radio, que eran seres absolutamente enganchados a esas historias sonoras. Yo conozco a uno de esos raros ejemplares que todavía queda, ya casi en extinción, ese raro ejemplar. Es mi abuela, tiene 81 años y es la mujer, una de las mujeres que más me ha inspirado, pero sobre todo para la radio, ¿no? Lo primero que hace al levantarse es encender la radio, y cuando se va a dormir se lleva un pequeño transistor y se lo pone debajo de la almohada. Ahora que ha vivido unas semanas a causa del COVID, la radio ha sido su mejor compañera. Y observándola durante muchos años me he dado cuenta de que si es verdad que somos las historias que nos han contado, que las que hemos visto y las que hemos leído, yo creo que también sin duda somos las historias que hemos escuchado. Por eso mismo, la voz, la pura y la simple voz, que ahora está en el centro de la tecnología, está en el origen de la radio, porque la tradición oral realmente está en el origen de todo, de los tiempos incluso, ¿no? No hay nada sustancialmente diferente en todo esto, ¿no? Yo creo que, como dice Jorge Carrión en su libro Lo Viral, él dice: no es un delirio pensar que, como el tacto de los teclados y de las pantallas sigue siendo frío, los tecnólogos han encontrado en el sentido del oído una estrategia para inyectar calidez en nuestras relaciones con nuestra máquina cotidiana. Y yo creo que eso es así. Y creo que además, como os decía antes, no es especialmente nuevo. Fijaos en todas estas imágenes de mujeres a lo largo de los años, niñas, mujeres de mediana edad, incluso ancianas, ¿no? Muchísimas de estas mujeres escuchaban, las más jóvenes quizá no la conozcáis, el consultorio de Elena Francis. Muchas mujeres de la posguerra, justo cuando la radio podemos llamar expresiva, la más creativa, cuando aparecen los radioteatros, los concursos, etcétera, vivían pegadas al transistor, como veis aquí. El consultorio de Elena Francis fue un programa de radio que fue emitido en España entre los años 1947 y 1984.
iba dirigido principalmente a un público femenino y se estructuraba de alguna forma en torno a la correspondencia que dirigían las radioyentes a una supuesta doctora llamada Elena Francis. Luego se sabría que esa mujer realmente no existía, y esta doctora respondía a dudas, consultas y confidencias planteadas, ¿no? Quien estaba realmente detrás, se supo tiempo después, era el Instituto de Belleza Francis, para publicitar buena parte de sus productos. Como os podéis imaginar, uno de los primeros y más potentes branded content de la historia, ¿no? Rosario Fontova es la autora de un libro que salió hace apenas unos años, Las cartas de Elena Francis, en las que se recogían efectivamente algunas de esas cartas. Y fijaos algunas de las cosas que contestaba Elena Francis. Por ejemplo, a una mujer que le comentaba la infidelidad de su marido, le decía, es mucho mejor que se haga la ciega, la sorda y la muda, procure hacer lo más grato posible su hogar, no ponga mala cara cuando él llegue. O todavía algo mucho más grave, cuando una mujer le llamaba para hablarle de maltrato, le decía, sea valiente, no descuide un solo instante su arreglo personal, como si eso fuera causa para el maltrato, y cuando él llegue a casa esté dispuesta a complacerlo en cuanto le pida. Bueno, como os he dicho, Elena Francis era un personaje de ficción. Detrás había todo un grupo de guionistas, entre los que destacaba una mujer, otra mujer, la primera guionista, que se llamaba Ángela Castells. Este es un ejemplo de la radio de aquellos años, pero hay otro, yo creo que todavía un pelín más desconocido y para mí muy apasionante, que es Teresa de Escoriaza. En el primer tercio del siglo XX ella inauguraría las primeras conferencias feministas de carácter radiofónico, y en su speech inicial, retransmitido en Radio Ibérica en el año 1924, esta periodista decía que el medio radiofónico era un gran aliado para las mujeres. Fijaos lo que decía: aunque los prejuicios milenarios continúen privándonos de recibir una educación amplia y sólida, por impedirnos asistir a centros culturales, aunque las costumbres absurdas sigan apartándonos de la vida activa, confinándonos al hogar, convertido así en cárcel, aunque las leyes injustas nos obliguen a ocupar un lugar secundario en el mundo consciente, las ondas redentoras, portadoras del alimento espiritual, llegarán de hoy en adelante hasta nosotras. Me parece un speech hermosísimo de una mujer muy valiente, que ejemplifica bien cómo fue en un principio y cómo está siendo ahora también la radio, lo sonoro, como refugio, como terapia, especialmente para las mujeres, ¿no? Teresa utilizó además por primera vez la radio con un fin educativo y creó su famoso curso de francés para españoles en la radio. Imaginaos, esto de los podcasts de ahora para aprender idiomas son estupendos, pero es que hace unas cuantas décadas hubo una mujer que ya lo hizo, ¿no? Y fuera de nuestro país también ha habido mujeres fascinantes. Os quiero, antes de empezar a hablar de ella, que escuchemos el inicio de esta sintonía de una serie mítica que se llama Doctor Who. Bueno, la podéis escuchar entera, está en YouTube, y es obra de esta mujer fascinante y también muy desconocida, Delia Derbyshire. Escuchar esta mítica entrada a Doctor Who es una de las series más famosas. Fue compuesto en el año 1963 y es considerado el primer tema de televisión compuesto exclusivamente por sonidos electrónicos. Delia fue una auténtica pionera de la música electrónica, pero también de experimentar con sonidos. Ella se licenció en matemáticas y en música en Cambridge, y luego tiene una experiencia maravillosa porque la BBC tenía un taller
cuyo objetivo principal era crear las melodías a bajo coste para los radioteatros y las producciones de televisión, y la BBC le contrató a ella como asistente de gerente de estudio. Empezó, se suponía que era solamente para 3 meses y acabó estando allí más de 11 años. Este taller de la BBC fue espectacular, pero como podéis imaginar, la mayoría de la música de Delia fue rechazada por el medio porque la consideraban, abro comillas, lasciva e incomprensible para los oyentes y televidentes. Pero ella acabó creando un método propio, yo creo que mezclando sus dos pasiones, las matemáticas y la música, el Delia Method, que era una especie de desarrollo tecnológico para profundizar en lo que se llamó la música acusmática y que después serviría de inspiración a grupos fascinantes como Pink Floyd mucho tiempo después, ¿no? Pero no hace falta irse tan lejos, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer a Ángeles Afuera, que es esta mujer maravillosa. Ella es una auténtica arqueóloga de sonidos, ella es nuestra memoria sonora. Ella fue una de las personas, bueno, de hecho fue la persona que decidió montar el departamento de comunicación sonora de la cadena SER. Hasta ese momento nadie había pensado que no era posible que no se registrara lo que sonaba cada día, ¿no? Ángeles cuenta que ella se empezó a enamorar de la radio gracias a la escarlatina. Cuando tenía 7 años, esa enfermedad le duraba mucho tiempo y entonces ella lo mataba escuchando la radio, ¿no? En el año 76 ideó junto a Carmela García Moreno un programa de radio sobre mujeres y un programa que se llamaba Las Ciudadanas, un programa para la nueva mujer, un programa que se acabó convirtiendo en un clásico de la radio. Ángeles se jubiló en el otoño del 16, yo llegué a la cadena SER a Podium en marzo del 16, convivimos unos cuantos meses, se jubiló cuando tenía 62 años y cuando se jubiló lo que hizo fue doctorarse. Escribir su tesis doctoral sobre el gran proyecto de su vida, que era la memoria sonora de la cadena SER, y este libro que veis aquí, aquí Unión Radio, es el resultado. Gracias a esta arqueóloga sonora se recuperó, entre otras cosas, y entre 17.000 cintas, uno de los seriales femeninos más emblemáticos de todos los tiempos, Amarrosa, con Matilde Conesa y Juana Ginzo, entre tantas otras, y gracias a ella os voy a traer solo un trocito para que escuchemos cómo sonaba ese serial. A ver. Amarrosa. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. Pero soy culpable. Yo le maté. Tienen que creerme. ¿Por qué se empeñan en no comprender? Bueno, Amarrosa fue una auténtica revolución para toda una generación. Estaba protagonizada por una mujer, Rosa Alcázar, una viuda que ante una muerte inminente decide dar a su hijo en adopción, lo deja en manos de una familia adinerada y ella se convierte en el ama, de ahí lo de Amarrosa de esa casa, ¿no? Yo creo que es una de las más fascinantes historias en radioteatro. Ahora, como os podéis imaginar, nos suena enormemente vieja en cuanto a todos los mensajes que enviaba, pero es fascinante, ¿no? Como dice Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco, que también os lo recomiendo, realmente la oralidad es un misterio, ¿no? Solo se conservan los textos orales que alguien puso por escrito. Por eso es tan importante la labor que hizo, entre otras, Ángeles Afuera. Por cierto, os recomiendo, si no lo habéis escuchado, si no lo habéis visto, Radio Days, la peli de Woody Allen, donde se ejemplifica muy bien este maravilloso mundo de los radioteatros. Yo lo que creo es que hemos de aspirar, de alguna manera lo que hacen los podcasts ahora mismo es recuperar buena parte de esta radio expresiva, sobre todo los podcasts de ficción, ¿no? Un podcast al final es un archivo de sonido, un contenido que de alguna manera se escucha bajo demanda, es un contenido que se piensa, se distribuye, se consume y se comercializa únicamente en un entorno digital, pero hemos de tener en cuenta que buena parte de esas
narrativas ya las utilizaron hace décadas. Hemos visto un ejemplo, ¿no? Así que si en el pasado hemos visto a todas esas mujeres fascinantes, en el presente del podcast también hay mujeres fascinantes. Yo descubrí la auténtica emoción del podcast con Serial, uno de los podcasts más conocidos del mundo, el considerado el primer gran podcast de masas, y está creado por una mujer que se llama Sarah Koenig. Me obsesioné con esta historia y con la historia que narra, ¿no? Un true crime bastante espeluznante. Y esta mujer que veis aquí es Dan Ostroff. El año 2019 es considerado el año en el que comienza la tercera etapa del podcasting, lo que se llama el Big Podcasting, y comienza con la entrada de Spotify. Como suele suceder detrás de todos estos hombres gurús, Mark Zuckerberg, Bezos, Steve Jobs, a veces hay algunas mujeres espectaculares, ¿no? En el caso de Spotify, sabéis, su CEO es Daniel Ek, pues detrás de él está esta mujer fascinante, una mujer que comenzó a trabajar en el turno de noche de una emisora de radio en Miami y que ahora, 40 años después, está cambiando absolutamente el mercado del audio en el mundo y del podcast concretamente. Ella es la artífice de que Michelle Obama, Barack Obama, Bruce Springsteen, hasta Harry, el príncipe Harry y Meghan Markle vayan a hacer sus propios podcasts en Spotify. Está llevando el audio a un nivel absolutamente diferente y lo que está consiguiendo es esto, que muchísimas mujeres, lo que está consiguiendo el podcast es que las mujeres hayan tomado literalmente la voz, sean las nuevas voces de las nuevas ondas, como tituló hace poco el diario Las Provincias. Pero es que además lo que está haciendo es que sean protagonistas de las series de ficción, ¿no? Nosotros en Podium estrenamos Guerra 3, que es una serie bélica protagonizada por Adriana Ugarte. Su protagonista es Jimena Torres, sería una némesis absoluta de Amar Rosa, porque esta es una reportera de guerra muy aguerrida que ella solita es capaz de desencadenar la Tercera Guerra Mundial en Corea del Norte. Está interpretada por Adriana Ugarte y suena más o menos así. ¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza Noticia de última hora, según nos informa nuestra enviada especial a Damasco, Jimena Torres. Un país invade otro. Alguien muere. ¡Debajo de esta pared! ¡Ayúdanos! ¿Pero el fuego? Venga, coño, agarra de ahí. Mueren cientos o miles. Señora Torres. Sí. Lamento el retraso. Pero no es cierto. Soy Ernesto González. Hablamos por teléfono. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Hola. Todo en orden. El cubano me ha llevado de excursión. Y tenías razón. Este país parece una... Bueno, este es un ejemplo de todo lo que puede hacer el podcast como refugio de la ficción y como incubadora de ideas. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué no podemos pensar que los mejores guionistas, directores, actrices, músicas puedan estar al servicio de una gran historia sonora? ¿Por qué no podemos imaginar la ficción sonora, el podcast, como un refugio del storytelling? ¿Por qué no pensar en definitiva que la ficción sonora puede incidir en nuestras vidas, como hizo, por ejemplo, La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que seguro que conocéis, ¿no? Cuando imaginaron, como podéis escuchar, que unos alienígenas habían llegado a la Tierra. Now nearer home comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate. Y por supuesto, la mayoría de ciudadanos estadounidenses se lo creyeron, ¿no? Yo quiero terminar hablando de esa mujer de la que he empezado hablando, que es mi abuela. En el verano del año 16 yo acababa de entrar como jefa de proyecto en Podium. Un tiempo después me harían directora. Mi abuela suele pasar el mes de agosto en una residencia de la tercera edad, justo enfrente de la playa, en Valencia. Aquel verano yo no sé si había Mundial, Eurocopa, Juegos Olímpicos o todo a la vez. El caso es que tenía mucho tiempo libre y decidí recuperar un antiguo MP3 y meterle todos los episodios de un podcast de ficción que acabábamos de estrenar y que se llama El Gran Apagón y que contaba qué pasaría en el mundo si, como algunos apuntes de la NASA afirman, algunos informes de la NASA afirman, un día habrá una tormenta solar y nos quedaremos sin electricidad.
el mundo se derrumbaría y volveríamos de alguna manera a la Edad Media, ¿no? Me acuerdo que cuando fuimos a recogerla, lo primero que me dijo es que le había gustado mucho, le había interesado mucho, pero que ella y sus amigas habían pasado mucho miedo. Me preguntaron qué vamos a hacer sin luz, sin electricidad, nosotras que hemos vivido una posguerra ahora otra vez. Comprendí entonces que realmente nada ha cambiado sustancialmente desde aquel octubre de 1938 en el que Wells creó la Guerra de los Mundos y muchísima gente creyó que efectivamente los alienígenas habían llegado a la Tierra, hasta ese agosto de 2016 cuando mi abuela y sus amigas creyeron de verdad que un apagón solar había llegado a la Tierra. Y creo que nada ha cambiado porque lo único que pervive en el tiempo es la emoción de escuchar una buena historia y yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora con los podcasts. Muchísimas gracias por dejarme hablar de lo que más me gusta y de las mujeres más apasionantes que he conocido, que son las de la radio y las del audio. Una charla interesantísima, María Jesús, muchas gracias. Te voy a leer una reflexión de una persona que nos estaba escuchando y viendo, que dice, no sé su nombre porque pone iPad del Senado, no sé si alguien me lo puede decir, dice: me está gustando mucho tu intervención, María Jesús, y me trae muchos recuerdos. Dada mi edad, recuerdo esas radionovelas que aunque yo era niña las escuchaba mi abuela en Galicia. Y dice, aunque yo era niña, la escuchaba mi abuela. En Galicia es muy importante la oralidad, cuentos e historias que te contaban de niña y han pasado de unos a otros, igual que las canciones de juegos, de la cuerda o el coro. Sí, totalmente. Yo creo que tiene toda la razón, ¿no? Que la oralidad está en el origen del ser humano y especialmente de las mujeres, que somos las primeras las que hemos empezado a contar los cuentos, ¿no? a nuestros hijos. Entonces yo creo que eso se expande cada vez más y en la actualidad parte de ese espacio lo está ocupando el audio digital y los podcasts concretamente. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús, por acompañarnos. Gracias a vosotros. A todas y a todas las personas que nos están escuchando, que si no conocen la ficción sonora tanto de Podium como de otros sitios, pero la verdad que la de Podium está muy bien y yo soy una fanática, he sido una fanática también del Gran Apagón, que lo busquen y que lo escuchen ya porque les va a cambiar la vida la ficción sonora. Y pasamos ya a presentar a nuestras siguientes invitadas, que en esta ocasión nos acompañan presencialmente porque son las compañeras aquí de Pontevedra, Belén López y Montse Fajardo. Voy a leer brevemente sus biografías. Belén López es licenciada en periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2000. Ese mismo año entró a trabajar en el Diario de Pontevedra, donde lleva ejerciendo como redactora de Cultura y Sociedade desde entonces. Actualmente forma parte de la Xunta de Goberno del Colegio de Xornalistas de Galicia. Bueno, cualquier pontevedrés o pontevedresa que se precie conoce y que lea el periódico y que esté en esta ciudad conoce a Belén. Muchas gracias por venir, compañera, por fin lo hemos conseguido. Que llevamos 4 años detrás de ella y se nos resistía. Y Montse Fajardo, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, aunque su trayectoria profesional siempre estuvo vinculada al periodismo. Trabajó también en diferentes medios de comunicación como Salnés Iradella, Radio Amers, Diario de Arousa, Faro de Vigo y colaboraciones puntuales para Nos Diaria, A Nova Peneira e Público. En la actualidad forma parte del equipo redactor del programa A Memoria das Mulleres, promovido por la Concellería de Patrimonio del Concello de Pontevedra. En su marco participó en el libro del Gris ao Violeta, do Gris ao Violeta, una historia sobre las mujeres pontevedresas con texto as que quedaron, en la que analiza la repercusión de la represión franquista sobre las familias afectadas. Es una especialista en el franquismo y las mujeres. En solitario es autora de los libros Matriarcas, Mulleres en pé de vida, Un cesto de mazá, Mulleres en pé de vida, Un cesto de mazás, Memoria das vítimas do 36 e do tempo que veu. Es que hai tantos, Monse, que ya estoy perdida. No lo tenía preparado, le tocaba a Susana presentar esto, perdona, Monse. Relatos de maltrato, O escalón de Ulises, A Pontevedra dos afectos de María Victoria Moreno, a mestra que escribía libros, e A vida incerta, que é unha biografía de Virxinia Pereira. Ademais, foi comisaria da exposición itinerante Rexas, Mulleres baixo o terror franquista.
Vale, pois xa vos deixo falar a vos, que é o voso turno. Moitas gracias. A ti. Bueno, nada, antes de nada, pois eu quería agradecer a nosas compañeiras, a Susana e a Diana, que me convidasen a estar aquí. Creo que falan nome das dúas, non? Ainda que a Belén, eu son máis fácil de convencer que Belén. Estamos encantadas, de verdade, de estar aquí. Ademais, decidimos, bueno, facer así isto un pouco máis interactuar entre as dúas e facer unha charla. Quería agradecer que estar aquí, pero ademais agradecer que nos permitade estar aquí nunha charla baseada na cultura e na memoria, porque a min dame a sensación, e quería empezar así un pouco a miña pequena entrevista con Belén, dame a sensación de que a cultura ás veces non ten nos medios de comunicación, Belén, a mesma consideración que pode ter outros temas que a mellor, cando falo de medios de comunicación, falo das empresas, claro, que poden considerar máis relevantes, como pode ser a política e a economía, e que eso mesmo se traduce ás veces no espazo que se lle dá a cultura, non? Que sempre se pode reducir se hai unha nova en outros ámbitos que se consideran máis relevantes. Non sei se é verdade ou se é unha percepción miña ou se é así, non? Tes toda a razón, se é así, tal cal. É moi injusto, pero é verdade que eu creo que a cultura se utiliza nos medios de comunicación en xeral, falando en xeral, como recheo, casi. Un recheo do resto da información. Se fixéramos un ranking de eixos temáticos do periódico, probablemente, ou sen probablemente, o último sería cultura. Eu penso que todo o mundo se daría conta. Política, economía, empresa, deporte. De feito, vai, en moitos casos, ao final do xornal, non? Ao lado da televisión. Eso revela moito da importancia que consideran as empresas que ten a cultura. Fíxate que eu tiña un amigo, que é Manuel Javois, que decía que un periódico, había dous tipos de periódicos, decía, os que teñen sección de cultura e os que non. Eu defendo eso firmemente, eu penso exactamente igual. E hoxe en día, incluso, iría máis alá. Eu penso que un periódico que hoxe en día mantén unha sección de cultura é casi como unha declaración de intencións. E se te fixas, casi desapareceron. Esa sección como tal casi desapareceu de todos os periódicos, incluso dos anglosaxóns, porque agora, dende haberá unha década ou algo máis, existen seccións que chaman Life, Vivir, Vida, que mezclan un pouco o que era a sociedade, a cultura antes, non fan así unha mezcla do que se considera periodismo cidadán, e aí, se hai sitio, meten esos contidos culturais, pero é así tal cal o que dis. Algo que é impensable, por exemplo, no deporte, claro, que é moito máis relevante o peso que se lle dá nos medios ao deporte e á cultura que sorprende a priori, non? Que unha sociedade precisa tanto a unha cousa como a outra, como a mínimo tanto, non? Entre as dúas cousas. Eu quería preguntarte se nese tempo de pandemia, no que quedou demostrado, sobre todo cando estivemos confinadas, si isto mudou, é dicir, si a pandemia fixo que se tratase mellor a cultura ou todo o contrario, hai que dar datos da COVID casi ao minuto, entón quitamos máis a cultura. Que foi? Aprendemos xa que isto é importante ou foi peor? Eu creo que socialmente se valorou moito máis, esa é a miña opinión, que socialmente a cultura gañou enteiros entre a xente, gañou consideración social durante a época de pandemia, pero nos medios todo o contrario. Agravou esa situación da que che viña comentando, foi a peor, porque en realidade a COVID eso fixo con moitísimos contidos. É verdade que é unha pandemia mundial, era dunha relevancia tal que comeu o resto da información. E, por outro lado, agravou tamén a situación de precariedade laboral que xa había nos xornais, non? E nos medios, moitos ERTEs, reducción de plantilla, un traballo moi en precario. Entón, os poucos que estaban traballando tiñan que centrarse na COVID. E si, a cultura foi, eu creo que un dos, probablemente a que máis sufriu a súa desaparición das páxinas dos periódicos, dos contidos audiovisuais, culturais, foi unha das que máis o sufriu. Mira, iso que me decías antes de deportes, que quería apuntar unha cousa que non che dicía. Os deportes case sempre, tanto nos medios audiovisuais, nas webs, nos medios impresos, teñen unha sección específica, que se chama así, deportes. Eso o que che dicían, a cultura non existe, pero é que, ademais, agora,
con eso de que non existe unha sección de cultura, utilízase moitas veces eso para tapar ocos, non? Pois imagínate, se na sección de local falta completar algo, métense contidos culturais, non? Ese aí está completo porque a información do día deu para todo, pois entonces envíase a outra sección do periódico, a sección do final do periódico. Isto pasa en distintos medios de comunicación. Eso, no que me dicías, por exemplo, de deportes, é impensable, non? Que un partido vaya en local ou outra cousa vaya noutra sección, pero na cultura sí que sí. En cambio, acabas de decir que para esa sensación de que a sociedade sí valora cada día máis os contidos culturais. Entón, crees que, por que esa decisión? Porque as empresas entenden que non vende a cultura, é unha cuestión de mirar resultados? Ou é verdade que a cultura non vende? Ou porque parece todo o contrario, que a sociedade sí que demandamos máis contidos culturais, non? Non sei como... Sí, total, eso mismo, xusto o que estás dicindo. Eu creo que tanto entre moitos dos meus compañeros como entre moitísimos dos meus xefes, a idea é que a cultura, levo 20 anos escribindo de cultura, e a idea é que atopas é que a cultura non vende. Que a cultura non vende. Eu teño un xefe que me dicía directamente, a cultura non vende periódicos, para quitarme, cando lle discutía polo espacio ou así, a cultura non vende periódicos. Pero fíxate que eu creo que é unha idea equivocada. En realidade non hai ningún estudio, por exemplo, claro en Pontevedra que diga que a xente non compra periódicos por temas culturais ou que non lle interesan. Eu teño un amigo que fixo unha enquisa, porque estuvo a punto de sacar un proxecto propio. Entón, fixo unha enquisa cunha mostra de 1000 persoas, que é bastante potente en Pontevedra, preguntando sobre os seus intereses a hora de comprar un periódico en papel ou a hora de consumir información. Non é Xansa Varios este amigo. Entón, pedínlle que me pasara estes resultados do 2011 porque cultura saía moi ben parada. Entón, pedínllos, el, por exemplo, nunha pregunta que era por que razón decide vostede comprar ou ler medios de comunicación impresos de Pontevedra? En segunda posición está a cultura. Só superaban problemas locais da cidade, cuestións relativas á cidade. Por debaixo, todas as demais, sucesos, crónica social, deportes, pero en segunda posición, cultura. Outra pregunta, que problemas ve actualmente na información local de Pontevedra? En terceira posición, contidos culturais escasos. Superados só porque actuábamos como representantes das institucións oficiais e cousas así, non? Pero que demandaban máis cultura, incluso noutra máis, o mismo. Como sería o seu periódico ideal para Pontevedra? En segundo lugar, máis interese pola cultura, que tivese máis interese pola cultura. É verdade que en enquisa de Xan eso eran 1000 personas, a xente tamén é verdade que minten as enquisas, ao mellor len máis sucesos, pero aquí indicaban que lles gustaba a cultura, pero eu creo que sí que existe un interese, non? O interese eu creo que sí que está aí. Pero, bueno, a idea entre as empresas e entre os xefes eu creo que non cara. E traduces esa falta, digamos, de mimo das empresas co tema da cultura, traduces tamén nunha falta de especialización, a mellor, nos propios xornalistas, é dicir, hai xornalistas especializados en deportes ou especializadas, hai xornalistas que se especializan en política, e, bueno, ti sigues que sos exemplo dunha xornalista moi especializada en cultura, pero iso pasa en todos os medios ou botas de menos tamén certa especialización que se aposte por unha maior especialización? Porque parece que, ás veces, polo menos cando eu escribía en prensa local, era cultura facía, que acababa antes, ou a persoa que acababa antes, e xa está. Non sei se botas de menos esa especialización. Sí, totalmente. En Galicia, bueno, eu creo que calquera compañeiro sabe que en Galicia son moi pouquiños os xornalistas que están especializados en cultura e cada vez menos, porque se exixe, volvemos á precariedade, que fagas moitas cousas de moitos temas. É moi difícil. Eu son casi unha privilexiada e tiven tamén moita sorte porque os distintos equipos directivos do periódico seguiron apostando por min e por manter unha redactora que este cubrindo casi exclusivamente cuestións de cultura. Tamén porque Pontevedra probablemente é unha cidade, un entorno que ten unha potencia cultural tan fuerte que me parece moi difícil que un director decida, que os hai, bueno, hai outros medios que decidiron deixalo de lado, non? Pero é moi difícil, porque eso ten moitísimas actividades, unha gran repercusión social, entonces obvialo eu vexo moi complicado, pero sí, tes toda a razón, hai moi pouquiños en Galicia, moi pouquiños xornalistas especializados en cultura. Ten moito tamén que ver con eso que tamén volvemos ao da precariedade das redaccións, que cada vez supón máis difícil ter xornalistas especializados en áreas temáticas que non sean as superpotentes. Un xornalista que se ocupa do Concello, outro da Deputación, outro de Deportes, o Pontevedra, o Teucro, pero eso, xa as outras áreas, a educación, por exemplo, complicadísimo,
a compañeira que normalmente leva educación agora mesmo está levando COVID, non pode ocuparse de educación, e outras áreas tamén moi complicado mantelas nunha situación como a actual. En Pontevedra é impensable abrir o Diario de Pontevedra sen os artigos de cultura de Belén López, non? Creo que é impensable que tontos tampouco serán os equipos directivos. Pero tamén quería preguntarche que a mí dá má sensación como lectora ás veces de que por esa falta mellor de especialización, non? Ou ás veces mesmo se mesturan o que é información co que é opinión sobre cultura. A veces colles un artigo, unha reportaxe que, bueno, que ten que informarte sobre certo evento e aparece casi pois aí mesturado xa coa opinión, non? A información. Non sei se o notas tamén. Sí, moitísimo. É un mal que creo que está tamén afectando a todo o xornalismo en xeral, non? A mestura de xéneros. Ti tamén o sabes por outros ámbitos que se mesturan moi facilmente. Eu creo que eso perxudica moitísimo o oficio. Pero cada vez é máis habitual que, por exemplo, a opinión do xornalista se meta nas informacións. Que é algo que, bueno, calquera que parece unha cousa incrível, pero, sin embargo, cada vez máis habitual, non? Que se lle vexa que pensa o xornalista ao respecto dunha obra ou xa non se digo dunha obra de teatro ou dun libro ou do que sexa, non? É moi difícil. Eu penso que tamén ten que ver porque é verdade que os temas culturais, os temas de espectáculos, sobre todo o mellor, ao mellor permiten unha certa liberdade a hora de traballar como xornalista que te leva a explorar un pouco hasta o límite de como podes presentar este tema, non? Pero eu penso que hai que ter cuidado, quero dicir que podes facer frivolizar un pouco a hora de escribir, pero hai que ter cuidado polo menos eu cando traballo trato de ter na cabeza que hai que manter o rigor, bueno, as cuestións básicas de calquera información xornalística, non? Limitarse. Ás veces, fíxate que incluso a mí tamén me he pasado na tele ou na radio ler ou ver unha peza na tele e non saber moi ben de que está falando, porque olvidánsenos como os puntos centrais dun asunto e ao final quedas así un pouco como no espectáculo do tema, pero non acabas de decir, pero isto era un libro ou estamos falando de outra cousa, ou unha exposición. Sí, é moi habitual. Eu creo que cada vez un mal máis habitual e na cultura tamén se dá, o da mestura de xéneros. Sí, a mí tamén me ha pasado de ler unha información para saber en que día hai unha obra de teatro que están anunciando sobre teatro e se poñen a falar da obra e non te contan en ningún momento. Pero seguro que te deba opinión sobre a obra. Sí, pero onde é que non? O que sí me parece que non hai tanto en Galicia, non sei se estás de acordo, é crítica literaria ou crítica do teatro. É dicir, cando os que publicamos libros, sacamos un libro, hai xente moi riquiña que che fai unha publicidade do teu libro, pero non hai unha crítica literaria que diga realmente, pois mira, este libro moi malo, este libro bo. Eso é porque hai xente moi riquiña, a que achacas ti no tema cultural, porque ao final, bueno, pues todos nos coñecemos e dá un pouco de cousa, non? Porque eu a veces voto en falta unha crítica literaria no sentido de que alguén poda dicir este libro bo, este libro malo, e non se dá na produción galega. Ou é porque como tamén a produción está tan necesitada, a cultura de apoio que lles dá cousa darnos, non sei. Sí, ten moito que ver con esas cousas que estás comentando, moito que ver. Hai moitos, bueno, hai outros autores que están máis especializados en crítica que teñen falado desto moito. Por exemplo, Eva Moreda, falou César Lorenzo Gil, en Biosbardia, ten reflexionado moito porque el si queda a caña nas súas. Entón ten reflexionado tamén Jaureguiza, Manolo Gago, teñen feito reflexión sobre este asunto. Porque efectivamente en Galicia prácticamente non existe a crítica literaria como tal. Existen críticos que fan sempre valoracións en positivo. Hai moi poucos que se arriscan ou que fan crítica en negativo. Entón, aí hai diferentes cuestións, non? Por exemplo, hai críticos, eu coñezo algún que che die, somos un sistema literario pequeniño, feble, non estamos para darnos paus. Eu non escribo do que non me gusta. Se hai un libro que non me gusta polo que sexa, non escribo sobre el. Eu escribo libros que me gustan, que considero que teñen valores que merecen a pena, que son libros potentes, en Galicia hai moitos, entón eu escribo deses. E o resto non escribo. Por outro lado, hai quen di que iso nos fai un flaco favor, porque non podemos aspirar a ser un sistema literario completo, serio, se non existe unha crítica que cando merece un pau a alguén, ou o crítico considera que merece un pau, que lle dea. Pero sí que é verdade que ten que ver con moito deso que me dicías, un sistema literario pequeno, todos nos coñecemos, nadie ten ganas de
estar enfrentado con nadie, e tamén pensando neso, non é necesario, para que nos vamos a estar dando paus, é bastantes paus nos dan, non? Sin irnos tamén a dados, sí. Entón é menos perigoso ser xornalista de cultura que ser xornalista mellor de política ou de outras cuestións, é menos as mulleres que opinan de cultura son menos perigosas, polo menos aquí en Galicia, que non hai esa crítica, crees? Sí, eu creo que sí, porque se ten por algo probablemente máis inofensivo, seguramente, non? Escribir de cultura é algo máis inofensivo que escribir de política ou de deportes. Mira, falando de crítica ou de as opinións que se publican en cuestións políticas ou deportivas, por exemplo, suelen ser habitual que sean agresivas, pero a un nivel bastante forte, non? Pero nos temas culturais non, somos ser máis blandiños. Entonces sí que é verdade que probablemente somos dos menos perigosos. Ten que ver con eso, con que se nos consideran cuestións máis inofensivas probablemente. Non sei ti, no da memoria, que dirías se te fixera a mesma pregunta? Sodes perigosas as mulleres que vos dedicades á memoria, que investigades, que opinades sobre este tema? Bueno, claro, é que efectivamente é un tema de memoria un pouco distinto porque de maneira creo que errónea, ás veces, non? Ou de maneira que creo que inxusta, cando alguén escribe sobre memoria, ven a través dun xornal en concreto ou fai investigación, automáticamente esa persoa é unha persoa de esquerdas, dese espectro, ten unha clara adscripción política. A mí non me importa, no meu caso, porque é verdade, pero habrá xente que escriba sobre memoria que non teña esa ideoloxía, e non tería por que facerse esa asociación automáticamente, porque temos que pensar que facer memoria nunha democracia das víctimas dunha ditadura tan xenocida como foi a ditadura franquista é unha cuestión de democracia, é dicir, todas as persoas demócratas de dereitas e de esquerdas deberían de querer reivindicar a memoria das víctimas porque eran persoas que defendían un réximen republicano legítimo onde había dereita e esquerda, polo tanto non debería de facerse esa asociación. Esta xornalista ou esta escribe moito, a mí pasábame cando facía prensa local xa antes de militar no movimento memorialista, que esta fai moitas cousas de memoria histórica, de vítimas 36, roja rojísima, e non había outra cuestión. Non debería ser así, pero sí que é verdade que non é que sexa perigoso, pero te encasilla claramente nunha ideoloxía concreta. Lévate a posicionarte sin ter por qué, en realidade, non? Porque non teríades por escribir de memoria o que dicías, non? Non teña por que posicionarvos políticamente, é casi absurdo nunha sociedade democrática que suceda iso. Claro, divulgar, eu creo que tamén é distinto, non? De que falas en concreto, non? Se ti tes feito artigos sobre cosas que facemos de recuperación da memoria das víctimas e non creo que eso te posicione. Pero claro, cando os que facemos xa máis investigación e máis divulgación, xa nos posiciona automáticamente, pero se nos quedamos un pouco na memoria das víctimas do 36, nos quedamos en temas que teñen certo consenso, xa non entre dereita e esquerda, entre a esquerda, por exemplo, a apertura de foxas, a memoria dos asasinados, das asasinadas, das rapadas, aí estás nunha postura menos incómoda. Agora, cando imos a falar, por exemplo, do que supón a lei de amnistía, cando denunciamos que na transición houve un esquecemento total sobre as víctimas e que hai que revisar a memoria do que se fixo nese momento histórico porque deixou as víctimas moi desamparadas, cando falamos de que un Estado democrático non pode ampararse na lei de amnistía para someter as víctimas ao esquecemento porque vai en contra de todos os dereitos internacionais, de tratados que o Estado español ten suscritos internacionalmente, entón aí xa non é que sexas de esquerdas, é que eres de extrema esquerda. E iso é porque ao final se traduce un pouco nos medios un pouco que é a realidade política, non? Entón, toda a esquerda coincide nos actos memorialísticos, nas homenaxes ás víctimas do 36, porque aí todos os partidos políticos do espectro da esquerda sinten que están homenaxeando aos seus, porque efectivamente había moitas víctimas dos partidos de esquerda nas gabias, pero cando falamos da transición hai partidos políticos que se sinten responsables daquel momento histórico e que entón non están dispostos a facer unha revisión nin 45 anos despois da morte do dictador, porque mesmo podemos partir dunha base de que a transición tuvo as súas cousas boas, mesmo podemos partir da base de que estivo ben, pero hai que pensar que naquel momento que se estaba dando era un consenso
intentaban buscar un consenso entre persoas que viñan do réximen franquista, que defendían o réximen franquista, e entre persoas demócratas. Neste momento, supónse que todos os actores políticos, todos os partidos, sacando a outra dereita que non vai a estar nin este debate, todos os partidos son demócratas. Polo tanto, poderíamos facer un avance. Pasaron 45 anos, imos a revisar o tratamento que fixemos das víctimas, imos a evitar cuestións como os que pasan agora no 2021, que Carlos Babío, investigador da memoria histórica, estea a punto de sentarse na bancada dos acusados nun proceso penal e nun proceso civil por decir en medios de comunicación democráticos que o dictador Franco roubou o Pazo de Meirás, que foi un espolio. Vais a sentar o investigador que fixo eso, que divulgou ese tema, que mesmo foi parte desa sentenza tan importante, vais a sentar nunha bancada acusado pola descendencia dese dictador que se enriqueceu durante décadas do espolio e da tortura e que vai a ser indemnizada porque así o establece unha sentenza onde o xuíz da Audiencia Provincial da Coruña di, ano 2021, que o Pazo de Meirás non foi regalado ao xefe do Estado, que foi regalado a Franco porque foi regalado ao caudillo, e o caudillo era un enviado de Dios, que polo tanto non podía ser unha administración, porque Dios non envía unha administración, envía unha persoa, e polo tanto Franco é o dono porque é o enviado de Dios. Eso di unha sentenza de 2021. Os que divulgamos, o que decimos nos medios, isto é un disparate nunha democracia, pois somos da extrema esquerda, non? E nin sequera topamos a Cubillo en partidos máis moderados que efectivamente teñen as súas víctimas entre as garias. Entón, a memoria das víctimas é máis fácil, pero cando intentamos facer un relato máis obxectivo da transición, aí pois sí que temos problemas. Estás totalmente encasilladísima xa. E eres totalmente perigosísima. No, hai como liñas vermellas todavía en certos temas. Mira, xusto estabas dicindo algo moi importante, estás falando do caudillo, estabas falando. Quería te preguntar pola cuestión da linguaxe no tema da memoria, porque sei que para vos é fundamental, non? Como se pode cambiar o relato a través das palabras que se utilizan e que se repiten nos medios, non? Claro, é importantísimo. Eso é un pouco similar ao que pasa coa violencia machista, non? Cando como hai que denominar as cousas e un pouco o relato que facemos da violencia machista ten que ser cuidado nas formas e no tratamento. Un pouco o tema da memoria histórica tamén, porque hai que pensar que tivemos 40 anos dun relato franquista, dun relato imposto, cando non había liberdades, dun relato imposto que falaba de víctimas da guerra civil. Aquí en Galicia sempre insistimos no momento memorialístico que en Galicia non houve unha guerra civil, porque Galicia acaba o 28 de xullo calquera enfrontamento armado porque os militares derrocan a poboación que se intenta parar o golpe. De feito, aquí, neste sitio que estamos hoxe, se daban os xuizos sumarísimos, aquí se condenou a morte a persoas tan relevantes como Alexandre Bóveda, aquí onde estamos agora, non? Que o pensas e arrepía. Ben, pois se falaba de mortos dunha guerra civil, cando eran persoas sacadas da súa casa e asasinadas e tiradas nunha gavia ou sometidas a parodias de xuízo que nada tiñan de democráticos, non? Pero se falaba de mortos de guerra ou se fala, pois eso, de dous bandos igual, non? Dous bandos con ideas distintas que se pelexan entre sí cando había un goberno lexítimo e un bando golpista. E iso é moi importante. É moi importante, claro, cando empezaba a facer cousas de memoria utilizaba termos que ahora non utilizo, non? Como alzamento militar, que era un termo fascista, non? O glorioso alzamento militar. Ahora utilizo golpe de Estado do 36. E esas cousas son moi importantes. E claro, por eso é tan indignante para o movimento memorialístico que unha sentenza diga aínda que o caudillo, que hai escritos que falan do caudillo, o caudillo só pode ser o enviado de Dios, non? A linguaxe é moi importante e por eso é moi importante que os medios contextualicen e hagan ese esforzo, non, de contextualizar esa época histórica e de decir, non, aquí non era unha guerra civil, aquí era xenocidio. E utilizar o termo xenocidio, non? E utilizar crimes de lesa humanidade e utilizar termos que refliten a realidade do que foi a impunidade total para o franquismo e o total esquecemento das víctimas. Xa que mencionas os medios, eu tamén te quería preguntar por se evolucionou o tratamento da memoria nos medios de comunicación. Ti aprecias que exista algún tipo de evolución nese sentido a hora de tratar eses temas ou pensas que non, que en realidade
non sei, desde que ocuparon máis espacio hasta que foran tratados de forma diferentes ou en sitios distintos dos xornais ou dos medios? Sí, en primer lugar, eu noto que normalmente hai xornalistas, non, que teñen moito intereses en esta temática e que se portan ben con esta temática, aínda que esteamos tamén como a cultura, é dicir, a memoria non se xa un contido transversal, ni principal, ni por suposto se pode estar falando todos os días, non poderíase, pero non hai ninguna sección, ninguén que teña unha sección de memoria, non? En casos puntuais o día de Pontevedra Executiva, Onda Cero tive unha sección durante un tempo de memoria, pero unha cousa puntual, non? Pero sí que hai unha boa disposición, eu sinto que hai unha boa recepción do xornalismo cara a esta temática cada vez máis. E non só hai cada vez máis interese por esta temática, sino que os medios de comunicación seguiron a evolución que seguiu o propio movimento memorialístico, é dicir, a principio a memoria ia asociada sempre coa cultura, estaba na sección de cultura, un libro que rescataba a vida daquela persoa represaliada ou unha investigación, e eso foi evolucionando e agora moitas das temáticas de memoria aparecen en temas, en seccións que levan política, que levan xustiza, porque efectivamente eso é moi importante e iso creo que tamén é un traballo que ten que facer o movimento memorialístico, falar de que a memoria das vítimas, a memoria democrática non é unha cuestión de cultura, é unha cuestión de xustiza, de facer xustiza coas vítimas, é unha cuestión da necesidade de que se acabe a impunidade, unha cuestión da necesidade de que as vítimas, non só do 36, sino vítimas que aínda viven do 72, do 71, dos anos 60, que estiveron presas, que foron torturadas por xente como Villa el Niño, que teñan tamén a súa posibilidade de reparación. Entón, sí que se está mudando, o propio movimento moralístico foi mudando do que era o básico nos anos 80, que era vamos a reivindicar as persoas que están nas fosias, vamos a falar de quenes eran, de por que foron asasinadas, que é moi importante, porque ás veces nós tamén, esos somos culpables, nos quedamos un pouco no drama, non? Falamos de Alexandre Bóveda e falamos da súa muller Amalia Álvarez, que quedou soa embarazada da quinta filla, e a mellor non rescatamos tanto quen era Alexandre Bóveda, que significaba para Galiza Alexandre Bóveda, e que Alexandre Bóveda foi asesinado por defender os dereitos de Galiza como nación, a lingua, a cultura, defender un estatuto de autonomía, defender un modelo económico para Galiza que non a fixera depender, non? Cousas que claro, que di Valentín o seu neto, cando ti vas a un instituto a falar de Alexandre Bóveda e lles contas que meu avó quería isto, anda, era un radical aí como agora, non? Está pedindo cousas que aínda non acadamos, efectivamente. Hai que transmitir eso, que esa xente que está nas gabias quería unha sociedade moito máis democrática e moito máis libre que aínda hoxe non acadamos de todo porque eles querían, cousas, non? Como laicismo ou cousas que todavía nós temos aí que conquerir. Non creo que é importante contar esas cousas, non? Facer ese exercicio de divulgación e eso non só se fai desde a cultura, sino que se fai tamén desde a xustiza e desde a política, non? Mira, en canto os temas da memoria tivo como hits nos medios, sobre todo últimamente, por exemplo, un clarísimo foi o traslado de Franco, non? Do corpo de Franco. Outro moi recente que ti coñeces moi ben é o caso do Pazo de Meirás. Eu quería che preguntar por estes temas. Estes temas ti crees que contribúen a que exista unha maior sensibilización, a coñecer mellor o movimento memorialístico que defende, ou ao mellor pasa todo o contrario, convértense case en pequenos espectáculos e acaban invisibilizando o resto, o que rodea. Ti que pensas sobre iso? Non, creo que desde os movimentos memorialísticos, de calquera parte, temos que facer o esforzo de aproveitar que a un medio de comunicación lle interesa o traslado dos restos de Franco para falar do que supuxo ese señor para o Estado español e aproveitar para falar tamén dos restos de franquismo que quedan en certas institucións, a mellor, non? Temos que sabernos aproveitar que hai interese para meter a nosa cuña publicitaria. E no tema de Meirás, eu outro día falaba con Carlos Babío e decía eu, Carlos, céntrate, recorda que hai máis que Meirás, hai máis memoria que Meirás, está San Simón, hai moitos outros temas, e botábase a rir. Pero fora desa broma con Carlos, que temos que dar un momento humorístico galego, que hai máis que Meirás e máis que San Simón, eu creo que Meirás foi unha peza fundamental para cambiar a mentalidade da xente. Fixo un exercicio aí, Carlos Babío, Manuel Pérez Lorenzo, a Deputación da Coruña, fixeron un esforzo moi importante
para que a xente entendera que era unha indignidade que o Pazo seguise 40 anos despois en mans da familia de quen expoliara o Pazo. E eu creo que esa batalla da opinión pública está gañada. Non? Outra cosa son as batallas judiciais, que, bueno, temos, non sei se decir victorias amargas ou derrotas agridulces, non? Pero na batalla da opinión pública Meirás é un triunfo, porque cambiou agora mesmo eso. Outro día Carlos Babío e Manu Pérez Lorenzo fixeron un manifesto para pedir que se recurra esa sentencia e en 24 horas tiñan 2.000 sinaturas de xente relevante da cultura e de xente do común, non? Pero con xente da cultura que sempre estivo aí a man coa memoria moi relevante. Eu creo que eso foi porque a xente entende que non podemos seguir nesa impunidade franquista e ese traballo está ben, non? Que haxa símbolos como Meirás que permitan. Home, que nese caso, ti sabelo ben, 4 persoas son mellor ali peleando a que a Xunta de Galicia se felicite porque se devolve o Pazo á xente, non? Aí hai un cambio social dunha cousa a outra. E non hai tanto, o sea, no 2003, 2004 estaban na porta de Meirás Carlos Babío e 2 persoas máis dicindo que nos devolvan el Pazo que nos robaron, e xente están tolos estes. Pero o Pazo si é dos francos, si foi un agasallo dos francos, si iso era un regalo, como lle van a devolver un regalo? Un agasallo non se devolve, non? Pasamos en nada, históricamente en nada, 10, 12 anos, a pasar de 4 tolos a que a Xunta de Galiza entre nunha Xunta de Galicia gobernada maioritariamente pola dereita, pois entre nese pleito. E iso é un triunfo deles, pero tamén un triunfo da democracia, eu creo. Unha cuestión moi interesante, Monse, que seguramente facendo así de abogado do diaño, pero seguramente moita xente dirá, bueno, se tratas os temas da memoria, estás te poñendo do lado das víctimas, un xornalista debe ser obxectivo. Podese tratar un tema como este con rigor ou é que debe tratarse desta maneira, do lado das víctimas? Claro, esa pregunta ao millón. Eu dixen nun dos libros que eu non son obxectiva nin o pretendo. Se obxectiva se entende como neutral. Eu non podo tomar unha postura neutral entre as víctimas e os asasinos. Vou a estar sempre do lado das víctimas. Pero outra cousa é que sexa rigurosa. Eu o que intento é que todas as cousas que eu escribo teñan o rigor histórico, que estean contrastadas documentalmente, coa memoria oral, que é unha ferramenta moi importante para nós, que estean contrastadas, que sexan rigorosas. Pero non podo ser neutral ou obxectiva. Non creo que ningún xornalista, ninguna xornalista en ningún tema sea de todo obxectiva, porque das xornalistas hai persoas que teñen unhas conviccións ideolóxicas, políticas, que militan no feminismo, que militan en calquera outro tema. Eu milito na memoria, no feminismo e na memoria, e non pretendo ser obxectiva. Eu estou sempre do lado das víctimas. Outra cousa é que faga todo o que escribo, intente documentalo moi ben e facelo con rigor, pero dende logo nin quero nin a teño, nin quero esa obxectividade que me coloque nun punto intermedio entre víctimas e asasinos, porque eso é seguir defendendo os asasinos. Entón, eu sempre vou a estar do lado das víctimas, facendo o meu traballo o mellor que poda do lado das víctimas, porque eu creo que non hai que esquecer unha frase que sempre decía o meu compa José Luis Ouviña, que tamén o foi teu en distintas épocas, que sempre decía, cando facía xornalismo local no Faro, finais dos 90, decía, o xornalismo ten a obriga de darlle voz a que non ten voz. Decíase, pero nós non temos que contar as historias desde o punto de vista dos poderosos, da xente poderosa, e se quer decir, non temos que contar as historias desde o punto de vista do alcalde, temos que contar as historias desde o punto de vista da cidadanía, da xente, da xente que non ten a posibilidade que ten o alcalde de contar o seu punto de vista. Ti e máis eu temos que poñer ese salto falante. E eu sempre tiven esa máxima a hora de facer xornalismo. Teño que darlle voz a quen non a ten. E entón, nese sentido, a memoria é un campo que é, indiscutible, e dentro da memoria as mulleres víctimas que son doblemente esquecidas. E por iso que teño esta visión. Casi darles, pois eso, que fan uso do seu dereito a falar, a ter voz despois de tantísimo tempo sen tela. Sempre me preguntan, é difícil que eu fixen moitísimas entrevistas a familias de persoas represaliadas, mesmo a persoas represaliadas aínda, anos atrás, claro, que estiveran en San Simón, que sufriran algún tipo, e me decían, é difícil que falen, porque ese tema tan doloroso, e non, é que todo o contrario, están desexando falar. Moitas veces cheguei a casas de orfas, de víctimas
do fascismo e decían, por fin alguén escoita a nosa historia, por fin alguén, non, chega unha xornalista aquí e lle interesa este tema e de repente dabas unha página no xornal e lles parecía algo alucinante e agradecían moitísimo. É dicir, non só non había esa reticencia de falar, sino que a xente estaba desexando falar deste tema, é moi importante, por iso agradezo moito cando os medios, creo que falo en nome de toda a Iniciativa Galega pola Memoria, que forma parte da súa directiva, que agradecemos moitísimo que nos deades espazo nos medios e tamén agradecemos moitísimo que este foro maravilloso e perigoso teña unha ollada para a memoria histórica. Bueno, máis ou menos é o que tiñamos pensado falar, pero podemos seguir. Sobre elas. Tedes a vosa lexión de fans aquí comentando, agora vos leo, pero antes quería dicir que a isto nos referimos cando presentamos o foro e dicimos que queremos que sexa un foro que tamén sirva para reivindicar o xornalismo local. Penso que elas dúas son a gran evidencia de que hai estupendas xornalistas facendo xornalismo que outros chaman de provincias, non? Pois a cultura e a memoria. Leo vos, por exemplo, di Luisa Márquez, non se pode ser máis clara, Monse, sempre ao lado das víctimas e rexeitando a equidistancia na que se amparan outras persoas. Ou Mari Lires, que é investigadora e científica, a obxectividade entendida como neutralidade non existe, nin no xornalismo nin na ciencia. Tamén por aquí se manifesta Marica Adrio, que como podes supoñer louva moito o traballo de Monse na investigación en torno á memoria. Di Carme Fouces, que tamén Carme é unha das pezas claves de que este foro exista. Non me extraña que se teña gañado a batalla da opinión pública grazas a este esforzo divulgador de mulleres como Monse Fajardo. E tamén con respecto á cultura, dicía antes Carme que alía por aí o que comentabades antes de que ela sí que bota en falta ese tema da crítica literaria, non? Por exemplo, e de outras disciplinas dentro do mundo da cultura. Ti que eres profesional disto, que levas 20 anos dedicándote a isto, antes máis ou menos nos explicabas a túa opinión, pero se te pos do outro lado, ti consumes crítica literaria e cultural? Eu consumo pouca, é verdade. Eu non son moi lectora nin de columnismo, nin de opinión, nin de crítica literaria, nin cinematográfica tampouco, moi pouca consumo. A min gustame máis o reportaxe, outras cousas, non? A reportaxe, pero sí que leo, non? Sobre todo algúns autores que me interesan, algúns compañeros que penso que, por exemplo, César Lorenzo Gil é un tipo que bastante franco, creo, co que pensa. Iso tamén che dá, eu creo, que credibilidade, porque se tú les alguén que sempre está alabando, eloxiando os libros que lee, que probablemente, eso que che digo, non? Que moitos deciden eloxiar son os que lle gustan e non falar dos outros. Pero a mí é inevitable, para min, eso restache credibilidade. Sin embargo, César, que a veces fala ben e outras veces di que hai libros que non lle interesan tanto, que non lle gustan, ou lles dá ben, bueno, pois a min pareceme que é un tipo máis franco, que a min resultame eso, máis creíble, eso gustame ler, a ver que pensa desto. Eso, por exemplo, é evidente que calquera que conoza a crítica cinematográfica en España sabe que eso non existe. O sea, Carlos Bollero, un tipo que se fixo famoso pola cantidade de zascas que lle dá, incluso autores en xeral, xa nin siquiera sin ver a película, por exemplo, Almodóvar, non lle gusta, xa está, xa acabou, non lle gusta, non? Pero eso, que volvemos ao de antes, non? En Galicia iso é moi difícil de atopar, moi pouquiña xente se arriscou a facelo, aínda sigue sendo moi minoritaria. Pero si, eu recoñezo que non son moi especialista, tiven que buscalos a eles para ver que reflexións facían, porque eu ese tema non o controlo moito. Eu son máis de reportaxes, de entrevistas, gustame moito o xénero da entrevista, gustame moito as reportaxes, e son máis de ler ese tipo de cousas. Falaba de lo antes de algún modo, a palabra precariedade aí, non? Cando falábamos desa falta de especialización, bueno, calquera que coñeza como funcionan os medios locais, sabemos algo que ti antes relatabas, non? Que hoxe estás facendo isto, pero mañá igual se toca facer algo totalmente diferente. E fiando co tema da memoria, que ti dicías que é verdade que máis aló dos grandes hits é difícil que a memoria este presente dunha forma habitual na prensa, nos medios, canto ten que ver a precariedade niso, non? Porque os traballos que ti faz, Monse, e que eu son das primeiras que os podo louvar e que aprendín moito grazas a eles, pero canto traballo hai detrás, o mellor, non? De unha publicación que ti chegas a facer. A precariedade nos medios inflúe, ti crees, en que a memoria sexa unha temática tan pouco presente tamén? Claro, non só a precariedade nos medios, para que nós podamos ter, por exemplo, a cantidade de entrevistas e a cantidade de
documentación e a cantidad de historias que temos na web do Concello de Pontevedra sobre memoria, non? Aproveitamos aí do gris a violeta.gal, aproveitamos aí tamén a cuña, para facer todos esos contidos ten que haber unha administración, neste caso o Concello de Pontevedra, que está detrás apostando por un programa de memoria das mulleres que leva 7 anos indo porta por porta casi rescatando esas biografías. Entón, moitas veces a clase política en xeral, as administracións queren resultados inmediatos, queren fai unha exposición sobre mulleres represaliadas. Claro, que para facer unha exposición sobre mulleres represaliadas tes primeiro que facer un traballo de recollida e de investigación, non? Ou polo menos de bibliográfico, ainda que sexa así non é porta por porta. E iso ás veces falta, e dende logo en Galicia tampouco temos unha política pública de memoria, non existe, e entón non se pode, claro, non se pode divulgar uns contidos que moitas veces non sabíamos. Outro día preguntábanme, coñeces casos de persoas que foran perseguidas polo franquismo en Galicia pola súa orientación sexual? Digo, falta ese traballo por facer, non? Coñecemos casos de prostitutas, casos de homes homosexuais que foron perseguidos mesmo aquí en Pontevedra, non é un caso moi coñecido que conta sempre Pepe Álvarez Castro, un historiador, pero non hai un traballo feito en esa materia. Entón, fai falta un maior esforzo das administracións polas políticas públicas de memoria para coñecer un pouco o que pasou nese tempo. Entón, creo que aí non é tanto culpa dos medios, porque sí que poderían, efectivamente, se tiveran máis tempo, igual podería decir, pois vou facer unha reportaxe, vou falar con esta familia, ou vou facer unha reportaxe máis polo miúdo, non? Como de calquera outro tema. Pero non creo que ese sea o problema concreto de memoria. Creo que o problema, falábamos antes Belén e Maiseu, antes de empezar o foro, que ás veces, como vas a facer unha entrevista en profundidade a unha persoa que vai a facer unha exposición no museo, si tes a mellor ese día aparte esa entrevista outras 4 cousas, non? Tes que facer un pouco así a correr, e mesmo falábamos que perdes o contacto en directo con esa persoa e mesmo fase por teléfono a entrevista, que para min na miña época era impensable facer unha entrevista por teléfono, ou a mí me teñen chamado, mira, quero facerte unha entrevista sobre memoria, mándoche as preguntas e contéstame. E eu, como entrevistada, pues encantada porque vai ser o que ti queres, pero creo que se perden moitos matices e moitas pregunta e contrapregunta, e iso sí que está marcado pola precariedade. Temos aquí unha pregunta para Belén dun fan que se chama Serafín, igual o coñeces. Eu preguntaría a Belén se cree que o non opinar, refírese a ti como profesional do xornalismo, invisibiliza en parte o seu traballo. Sí, eso falóuse moito, acórdome na primeira edición de As mulleres que opinan son perigosas. Sí. Acórdome, por exemplo, de Elisa Beni, que decía, se non me equivoco, verdad? Era na primeira edición. Dixérame que o poder nos medios agora mesmo estaba na opinión, non? As persoas que opinan son as que teñen influencia e poder nos medios de comunicación neste momento, non? É verdade que esa tendencia foi en aumento nos últimos anos dunha forma espectacular. Ten que ver con moitas cousas, de novo ca precariedade, porque, por exemplo, manter columnistas soe ser máis barato, moitas mulleres que fan columnismo, tamén non tedes denunciado en As mulleres que opinan son perigosas, nin cobran, o sea, xa é de gratis todo. Pero noutros casos nos que sí que se cobrase pouco. Non é o mesmo ter a un xornalista en plantilla, xa con unhas condicións laborais boas que traballa, que ter un columnista colaborador ao que lle pagas menos cartos e che enche moitísimo papel, moitísima web sen demasiado esforzo. Non tens que desplazarte a ningún lado, non tens que entrevistar prácticamente a nadie, se non queres, te estás dando a tua opinión sobre o que sexa, non? Entonces, eso resulta barato para os medios nunha situación económica mala e foi ganando cada vez máis presencia. A opinión aumentou nos xornais en xeral, nas webs, moitísimo. E sí que é verdade que eso, ela decía que a opinión agora mesmo é un xénero de prestixio dentro do xornalismo, de influencia, de poder. Os columnistas teñen unha influencia grandísima na sociedade. Ao lado pode haber unha información con todos os datos ben explicada ou unha entrevista fantástica, pero probablemente o columnista sexa o que teña despois unha influencia maior na sociedade. E sí que non facer opinión probablemente che reste esa influencia ou prestixio, non? Sí, é probable. Por iso decimos que as mulleres que opinan son perigosas, non? Porque a pesar do prestixio que ten a opinión, decía Elisa Beni naquela edición que a opinión, que o poder é o auténtico sector masculinizado e a opinión dentro do xornalismo é como ese ámbito de poder, non? E sigue estando tan masculinizado.
Pois un aplauso para as dúas. Moitísimas grazas. Moitas grazas por formar parte desta edición. Petaquiña. Y continuamos ahora con la siguiente invitada que nos hace también una especial ilusión. Podría repetirme así en la presentación de cada una, todas ellas por su perfil profesional. Desde luego son un lujo para nuestro cartel, que para nosotros no es solamente un cartel, sino que es la familia de mujeres que opinan, ¿no? Y seguimos incrementando la familia. Teníamos a principio de la jornada una premio Pulitzer, era Mar Cabra, y ahora vamos con la segunda premio Pulitzer. Tenemos 2 premios Pulitzer en el cartel de este año. Es Susana Vera, es fotoperiodista y nos hace además mucha ilusión contar con ella porque es verdad que es la 4ª edición del foro y el fotoperiodismo todavía no había tenido su espacio y obviamente no podía ser, y no podía ser después de un año tan complicado como este en el que vivimos confinados y los compañeros y compañeras fotoperiodistas han puesto tanta imagen a aquello que nosotros no podíamos ver, ¿no? Fuera de nuestras casas. Susana Vera estudió fotoperiodismo en Estados Unidos, allí trabajó en diversos diarios hasta que volvió a España, que es su país, se instaló en Madrid y allí lleva trabajando para la Agencia Internacional de Noticias Reuters desde el año 2003. Su trabajo ha sido galardonado con diversos premios, destaca en el último año el premio Pulitzer por la cobertura en equipo de las protestas de Hong Kong en el año 2019. Fue muy mediática después de conseguir ese premio porque, volvemos a decir esto que no nos gustaría decir, pero es así, fue la primera mujer española en conseguir ese premio Pulitzer de fotoperiodismo. Susana Vera, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué raro es esto de todos modos, perdonad porque no tengo mucha costumbre. Así que... ¿cómo queréis que me pongo a hablar? ¿Me hacéis Nos preguntas? encantaría empezar a escucharte y que nos hables de tu trayectoria, de tu profesión, de lo que tú entiendas que es importante para nosotros. Vale. Bueno, ya has hecho una pequeña introducción que resume mi trayectoria profesional. Yo estudié periodismo en Pamplona, que es mi ciudad natal, y el último año de carrera tuve la oportunidad de marchar a Estados Unidos a terminar pues las últimas asignaturas que me quedaban, y ahí descubrí el fotoperiodismo. Yo iba para redactora y como tenía créditos extras me comentaron que probablemente sería una buena idea para mí tomar un curso de iniciación al fotoperiodismo, porque iba a trabajar con compañeros fotógrafos a lo largo de mi trayectoria como redactora, y probablemente al tomar el curso de fotoperiodismo me iba a fijar más en los pequeños detalles, que luego eso podría enriquecer mi redacción, mis historias, tener historias que no solamente respondiesen a las 5 W típicas del periodismo, sino que tuviese más descripción, más matiz, más detalle, que es algo que aprendes a desarrollar cuando te comunicas a través de una cámara. Con una cámara al final prestas mucha atención a las pequeñas particularidades de lo que tienes alrededor, ¿no? Y ahí cambió un poco mi vida, porque ese curso de iniciación al fotoperiodismo caló muy hondo y me di cuenta de que con la cámara podía seguir haciendo periodismo, podía seguir comunicando, contando historia de otras personas que creía que necesitaban un altavoz, pero al mismo tiempo me proporcionaba la oportunidad de estar presente. Para poder contar una historia en imágenes tienes que estar allí cuando las cosas suceden. Como redactora, y más con la precarización de los medios de comunicación, pues hay muchas veces que no tienes tiempo ni te proporcionan suficiente dinero para realizar historias en las que tú estés físicamente presente. Entonces muchas de esas historias acaban convirtiéndose en llamadas por teléfono, hablar con 2 expertos, con otras 2 personas para tener testimonios, y con eso sacas la historia. Como fotoperiodista necesitas estar, y eso me proporcionaba a mí la oportunidad egoísta de experimentar muchas vidas como testigo. Entonces así empecé mi andadura. Estuve en Estados Unidos 7 años y medio trabajando en diversos medios de comunicación, y luego me vine a España a trabajar para la agencia de noticias Reuters en el 2003. El trabajo de agencia de noticias es un poco diferente en el sentido de que no te especializas. Tienes que ser absolutamente lo contrario. Tienes que ser una fotógrafa versátil que tenga la capacidad de comunicar en imágenes temas relacionados con política,
con deportes, con cultura, manifestaciones en la calle y también al mismo tiempo poder trabajar en historias a más largo plazo, de lenta cocción, en la que se requiere habilidades de mayor intimidad, no solamente de tener la capacidad de capturar una imagen que resume todo, que es lo que tradicionalmente había sido el trabajo de agencia de noticias, proporcionar a los clientes, que son los medios de comunicación, esa imagen que resume esa historia que estás cubriendo. Ahora, en los últimos años, se ha ido produciendo un trasvase de las narrativas visuales y entonces cada vez más se demanda que no solamente volvamos con esa imagen que resume esa cobertura, esa historia, sino que también podamos desarrollar historias a largo plazo. Entonces, si os parece, voy a empezar a enseñar algunas imágenes que de alguna forma ejemplizan un poco mi día a día, que es un día a día muy convencional. La mayor parte del trabajo lo realizo en Madrid, que es la ciudad en donde estoy basada, y como he comentado, es un poco el amplio espectro del periodismo, ¿no? Entonces, os voy a enseñar alguna imagen y después ya empezaré a hablar del tipo de historias que a mí me resultan más satisfactorias a nivel personal y a nivel profesional. Y bueno, no sé si me querréis hacer alguna pregunta durante o esperamos al final. Eso me vais comentando. Ahora a ver si no la lío y hago el compartir pantalla sin mucho jaleo. Vamos a ver. Vale, si alguien me puede decir si estáis viendo la pantalla. Sí. Perfecto. La vemos. Muy bien. Esto es un conjunto de imágenes. ¿Veis ahora una imagen en grande? Perdonadme. No, seguimos viendo el collage de imágenes en pequeño. Pues perdonadme. Vamos a ver si encontramos la forma de hacerlo. Un segundito. Vamos a probar. Y... a ver si así. ¿Ahora estáis viendo la pantalla completa? Sí, perfecto. Pues completa. Vamos a ir. Perdonad por la... No te preocupes. Error de operadora, como se dice. Bueno, os voy a ir poco a poco. Perdonad porque esto va un poco más rápido de lo que me hubiera imaginado. Vuelvo a empezar a ver si no va rápido. Son imágenes... Vamos aquí a darle otra... A ver, no te preocupes que así las contemplamos con ganas. Vamos a darle un poquito más de tiempo. Ahora. Vale. Son imágenes del día a día de diferentes coberturas de agenda que llamamos nosotros, ¿no? Que son, es que va más rápido, me vais a perdonar, voy a intentar que esto vaya un poquito más lento porque si no, para cuando os intento contar algo ya ha pasado la siguiente imagen. Yo creo que ahora sí vamos. Esto es de la época de la cobertura de la crisis del ébola, que como ya sabéis también llegó a España y entonces... bueno, oye, vamos a mirar las fotografías y me pongo a hablar en general, ¿os parece? Sí, sí. Y así va a ser más sencillo. Y después, si alguien tiene alguna pregunta en concreto con respecto a alguna, que me comente. Pero bueno, son imágenes del día a día. Nosotros, como agencia de noticias internacional, no hacemos una cobertura exhaustiva de temas que quizá tengan más repercusión local. Lo que hacemos es intentar centrarnos en temas que pueden tener un interés internacional, no necesariamente porque sean grandes temas, sino porque puede conectar con el espíritu, con la cultura del país y también, lógicamente, con algunos temas informativos que son importantes, como no hay nada a nivel internacional más importante en España que la Liga Española de Fútbol, ahí donde lo veis. Entonces, el fútbol es una de las coberturas que aquí en España
nos da de comer a los periodistas de Reuters. Entonces, en el día a día nosotros tenemos una serie de reuniones para ver cuáles son las coberturas que vienen de agenda, de agenda política, de agenda económica y de agenda deportiva, y ahí vamos tomando decisiones. Este no es Trump, sino que es la típica, en el Museo de Cera de Madrid, de cada cierto tiempo hacen muñecos de cera de personalidades, y este era el momento en el que estaban enseñando los medios de comunicación el muñeco de cera de Trump, y fue un momento gracioso. Lo que yo busco en las fotografías es ese momento que te hace que veas la foto un segundo o 2 segundos más, que preste. Perdonad que tengo que volver porque se para solo. Así que, bueno, esto es lo que tiene la tecnología y yo misma, que es la primera vez que hago esto por Zoom. Pero bueno, crisis económica, saldo, y vas buscando fotografías un poco diferentes. Te toca hacer imágenes de una misa de Navidad en la Plaza Colón en Madrid, y buscas esos momentos que te sacan un poco de la cobertura más literal, ¿no? Para hacer que la gente observe esas imágenes durante un poquito más de tiempo, que capte su atención y de ahí que se meta en la noticia. Las fotografías fotoperiodísticas tienen, o periodísticas, punto, tienen un valor en sí mismo. Perdonad porque cada 2x3, como este es el ordenador del trabajo, me saca una pauta que es de seguridad. Perdonad porque eso no lo habíamos contemplado. No sé si ahora volvéis a ver otra vez la imagen entera o estáis viendo en pequeño. La vemos partida, vemos pequeñas. La veis partida, un segundo. Cuando hicimos la prueba no consideramos lo de las cosas de seguridad de la agencia. Ahí vamos. Estas son algunas imágenes de coberturas deportivas. En España lo que más cubrimos es fútbol, como os he comentado, y también el máster de tenis, pero ha habido aquí otras competiciones como el Campeonato de Atletismo Europeo. Volviendo al tenis, intentas encontrar imágenes un poco diferentes. Y el famoso fútbol, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Esto es un poco mi día a día, rueda de prensa de fútbol de Zinedine Zidane, y intentas sacar alguna imagen que te recuerde qué tipo de persona es él y de dónde viene, ¿no? Entonces utilizas los tonos de la bandera francesa, ¿no? Esto ha sido un poco desastre, perdonad. Vamos a ver si la segunda parte va mejor, pero yo tengo una lista de alguna serie de preguntas que me pasasteis por correo electrónico para... Pues espera un momento, vamos a quitar el sharing y así igual me veis. Para hablar un poco de la situación del fotoperiodismo en España, si hay más mujeres en esta profesión que antaño y cuál es mi opinión al respecto. Si os parece, voy de lleno con eso porque lo de las fotos ha sido un poco caótico. Bueno, yo creo que estamos en un momento de inflexión. En mi caso en concreto, yo creo que estoy experimentando a nivel personal ese cambio desde el año 2017, es decir, en los últimos 3 años y medio. En la propia agencia hay una estrategia de diversificación, lo que significa que se han puesto una serie de cuotas por las cuales cada vez que se producen las grandes noticias, que son las noticias que al final del año van a aparecer como las noticias del año en los resúmenes o van a acaparar premios en los premios Pulitzer, World Press, etcétera, etcétera, esas grandes noticias que se quedan en la retina de todos nosotros, esas siempre estaban hechas por el mismo perfil de fotógrafo, que era un perfil de hombre blanco, fundamentalmente de países provenientes o de Europa o de Estados Unidos. Con el paso de los años eso ha ido cambiando y desde hace 3 es una estrategia diseñada y explicada y comentada a cada uno de nosotros, por la cual están diversificando y entonces nos están dando más oportunidades a mujeres y a personas de diferente etnia, raza, etcétera, etcétera, porque se han dado cuenta de que no se puede ser una agencia internacional e intentar hacer una cobertura equilibrada
y con garantías de honestidad para poder transmitir la información al resto del mundo si las personas que estamos haciendo esas coberturas no somos lo suficientemente diversas y no representamos la gran diversidad que hay en la sociedad. Entonces, a mí en el año 2017 me empezaron a dar una serie de oportunidades que no había tenido en los 14 años anteriores y fui diciendo que sí a todas. Y eso acabó concluyendo con la lotería del premio Pulitzer en el año 2019 por las coberturas de la cobertura de las revueltas en Hong Kong. Tenemos mucho camino por recorrer. Cuando Reuters hace 3 años empezó con esta política, solamente el 9% de las coberturas llevaban nombre de mujer. Ahora están en un poco más de un 20%. Todas las semanas hacen una encuesta, bueno, no son encuestas, son informes en los que van viendo qué porcentaje de coberturas están haciendo mujeres, hombres y también de qué nacionalidades, de qué países. Entonces es algo que se han tomado muy, muy en serio y eso lógicamente beneficia a todas las minorías que hasta ahora no habíamos tenido las mismas oportunidades y yo creo que por 2 motivos. Uno, porque las decisiones las seguían tomando las mismas personas de siempre, que eran los mismos, porque muchas veces jugamos a lo seguro, es decir, cuando mandas a fotógrafos a cubrir las grandes historias, no quieres que haya fallos. Es una inversión económica muy, muy potente la que hacen las agencias de noticias y entonces quieren resultados. El periodismo es muy, muy competitivo y entonces lo que han ido haciendo es siempre acabar mandando a todas aquellas personas a las que en algún momento les dieron una oportunidad, que vuelvo a repetir, digo personas, pero debería estar diciendo en estos momentos hombres blancos, y se creó esa rutina, ese modus operandi por el cual siempre eran los mismos que hacían las coberturas de conflicto, los mismos los que hacían las coberturas deportivas y era muy difícil romper esa dinámica. Pero claro, si a una persona no le das una oportunidad no vas a saber si tiene capacidad o no para realizar ese tipo de trabajo y ya hacer ese relevo tanto generacional como relevo para diversificar la mirada, porque cada uno de nosotros tenemos unas sensibilidades específicas y eso enriquece las coberturas. Entonces, ese es uno de los motivos por los que yo creo que no se ha producido durante mucho tiempo, ha sido el club de los chicos, ¿no? Siempre ha habido fotógrafas en prensa, siempre, desde el comienzo. Las ha habido también cubriendo conflictos y guerra, pero no formábamos parte de la narrativa, porque al final del día la narrativa la seguían controlando siempre los mismos, ¿no? Entonces, ese ha sido un hándicap fuerte y yo creo, y aquí voy a hablar un poco más a nivel personal, creo que también, quizás sea por cultura, luego ya cada persona, cada mujer somos un mundo, pero yo creo que en mi caso en concreto yo no he sabido o no me he visto con la capacidad o la suficiente autoestima de levantar la mano y decir yo quiero ir aquí, aquí y aquí. Que mis compañeros fotógrafos masculinos lo hacen con muchísima más frecuencia y con el paso de los años te das cuenta de que quien no, ¿cómo es la expresión? Quien no llora no mama, ¿no? Pues yo creo que hay una parte de la cultura en el que de alguna manera no tenemos esa tendencia a levantar la mano, a ponernos de voluntarias, porque igual hay una pequeña parte de nosotras que incluso piensa que no nos lo merecemos o que no estamos preparadas, o no sé, yo creo que he perdido en ese sentido bastantes años antes de darme cuenta de que tienes que dar pasos hacia adelante, salir de tu zona de confort y también valorarte un poco más y ponerte ahí fuera, que es algo que creo que muchos compañeros fotógrafos hombres de mi alrededor sí que han tenido mayor capacidad de hacerlo, que no significa que tengan más capacidades periodísticas o fotoperiodísticas que yo, pero sí que han pensado que se lo merecían, más que yo. Con el premio Pulitzer ha pasado algo un poco curioso, porque lógicamente te dan un premio Pulitzer
es la gran sorpresa para ti, es una lotería, pero al mismo tiempo yo he tenido que tener ciertas conversaciones con gente de mi entorno profesional que sé que si hubiese sido hombre no las hubiera tenido que tener. Yo hasta cierto punto casi he tenido que justificar el que mi fotografía formase parte de ese reportaje de 20 fotos que ha ganado el premio Pulitzer, ¿no? Es como que a cualquier otro compañero gana el premio Pulitzer, se le felicita y ahí se queda la cosa. Cuando resulta que es una mujer quien gana ese premio Pulitzer, que es un premio, voy a repetir, que es de equipo. Éramos 11 fotógrafos, somos 11 fotógrafos los que lo hemos ganado con ese reportaje, compañeros todos de Reuters, de 11 fotógrafos, 3 mujeres y 8 hombres. Lo sé perfectamente porque como he tenido que justificarme, he tenido que mirar cuántos éramos, etcétera, etcétera. Y ahí hay una parte de todo eso que te enfada, que dices, ojalá lleguemos ya a un momento en el que esas personas que todavía dudan de que te hayan mandado a Hong Kong exclusivamente porque eres mujer o porque realmente te lo mereces, ya se les calle la boca y tengamos una conversación solamente de oye, ¿qué tipo de periodismo estamos haciendo aquí ahora? O sea, eso me parece que es lo más importante. Y bueno, hay ahora cada vez más grupos independientes como Women Photograph, por ejemplo, que lo que están haciendo es crear una base de datos de fotógrafas independientes para que todos los medios de comunicación dejen de poder decir dónde están esas fotoperiodistas que queremos llamarles para darles trabajo y no sabemos dónde están. Ahora ya hay específicamente organismos como Women Photograph, organizaciones que tienen esa base de datos por la cual nadie puede decir que no existimos, que no estamos o que no están aquellas fotoperiodistas que sean independientes o freelancers. Y eso también está ayudando muchísimo. Así que queda por hacer. En el mejor de los casos hemos llegado alguna semana a un 40% las mujeres de cobertura. Todavía queda mucho por hacer, pero hemos dado pasos de gigante y para mí eso me parece muy, muy alentador y en mi caso en concreto he tenido 3 años y medio de un crecimiento personal y profesional también potente porque no he desaprovechado lo que he tenido la suerte de que me viniera. Otros la tuvieron antes que yo, ¿no? Pues bueno, ahora ya toca el turno de otras personas, ¿no? De otras fotoperiodistas y otros fotoperiodistas diversos, de diferentes razas y de diferentes lugares. No sé cómo vamos de tiempo porque yo me embalo. ¿Puedo hacerte alguna pregunta, si quieres, de las que nos escriben? Sí. Bueno, perfecto. Nos ha encantado escucharte estas reflexiones. Yo creo que hay que hacer un foro solo con mujeres fotoperiodistas porque efectivamente hay que enseñar dónde están, dónde estáis. Eso nos pasaba hace 4 años cuando empezamos con el foro solamente con columnistas de opinión. Fue como una reacción a aquellos que decían que no había mujeres dispuestas a hacer opinión o dispuestas a disertar sobre la opinión periodística en los medios. Obviamente las hay, aquí estamos 4 años después invitando a 16 más. En el fotoperiodismo también pasa algo de eso. Bueno, mira, nos dicen... Da gusto que en un mundo tan de hombres, espera que me ha saltado que ahora han entrado muchas, muy interesante la visión que nos ha ofrecido del día a día del fotoperiodista alejada de la clásica visión legendaria del oficio. Enhorabuena por tu trabajo y felicidades a la organización por traer a esta tan talentosa profesional. Para seguir ahondando en eso de que te lo creas un poco más y que levantes la mano para seguir en esos primeros puestos, Susana. También nos dicen, da gusto que en un mundo tan de hombres como el fotoperiodismo, como el de la fotografía en general, estés tú. El Pulitzer no ha sido más que, como tú bien dices, una lotería. Aún así, personalmente creo que tu historia como fotógrafa lo merece, a seguir. Y después nos preguntan, creo que las tuyas son un claro ejemplo, las fotos que nos has mostrado, pero si crees que siempre queda espacio para la creatividad dentro de lo que es la cobertura fotoperiodística. Sí, yo creo que el lenguaje fotoperiodístico está cambiando. Ha habido durante muchísimos años una cultura muy específica de cómo
contar las historias. Hasta cierto punto, todos nosotros como fotoperiodistas a veces nos enfrentamos a ciertas coberturas con un cliché en la cabeza, el mismo que tiene el lector cuando lee el periódico físico, cuando lo ve en su ordenador o en su tablet o en su teléfono. Hay un lenguaje que ya lo entendemos los fotoperiodistas y lo entiende el lector, y ya para mí está un poco manido. O sea, tenemos que empujar un poco el lenguaje hacia adelante, porque la cultura visual de las nuevas generaciones es impresionante. Pero dicho esto, al mismo tiempo tengo que decir que esto sigue siendo fotoperiodismo. Al final es contar historias de personas con nombres y apellidos reales. Tu imagen está en su imagen está en tus manos, y aquí no se trata de hacer ficción. Entonces siempre tiene que ser un lenguaje adecuado a los contenidos y a los parámetros de la realidad. Eso es la máxima. Entonces, a partir de ahí se puede jugar con ser más simbólicos, menos literales, con intentar llegar de una forma que quizá impacte menos de entrada, que sea más sosegada, más reflexiva, y que haga que esas imágenes permanezcan un poco más en la cabeza de la persona que las ve, y les invite un poco más a reflexionar. Estamos en un mundo tan rápido, el fotoperiodismo se ha vuelto tan rápido. Yo, por poner un ejemplo, el 90% de mi trabajo diario lo mando directamente desde la cámara. O sea, yo ya ni siquiera pongo el pie de foto a las fotografías, bajo las fotografías al ordenador, ya no hablamos de revelado, lógicamente, pero no hacemos absolutamente nada de eso. Es decir, sacamos la imagen y la mandamos directamente desde la cámara. La rapidez está conquistando todos los aspectos, y con la rapidez se cometen errores, y con la rapidez también se es más superficial, se es más simplista. Entonces, para mí es muy importante seguir trabajando en esas historias más soterradas que las haces a fuego lento y que permiten al lector realmente tener un conocimiento más profundo de qué es lo que está pasando en el mundo que le rodea, o el que está a miles de kilómetros de distancia. Pero sí que estoy de acuerdo en que deberíamos poco a poco, y yo creo que se está haciendo y está ayudando mucho la gente que no son fotoperiodistas profesionales, están encontrando también otros lenguajes, y nosotros podemos ir probando siempre y cuando estemos con los parámetros periodísticos, porque lo que estamos haciendo es documentar la realidad, y eso no lo podemos tergiversar. La primera parte de tu exposición, aquí están todos alabando tus fotos, ¿eh? Así que no te preocupes, que las vimos bien. Pues muchas gracias a todos, y perdonar que no, todos y todas, y perdonar que no se pudieran ver muy bien. Nada, te leo un comentario más y te hago una pregunta rápida. Bueno, Claro. enhorabuena por la intervención, preciosas las fotografías y qué aportaciones más interesantes, da gusto escucharte. Y te hago una pregunta más, porque contábamos en el inicio que durante muchos años trabajaste para diarios de Estados Unidos antes de instalarte de nuevo en España y ya centrarte en el trabajo con la agencia Reuters. ¿Se entiende diferente el fotoperiodismo allí y aquí? Quiero decir, en la forma de entender en la prensa las fotografías que te piden como profesional, simplemente para ilustrar una información o como instrumento periodístico propio, con un lenguaje propio. ¿Hay diferencias entre Estados Unidos y España o Europa? Creo que tanto en Estados Unidos como en España hemos tenido que pelear mucho para que se entendiese que las fotografías de prensa no son meras ilustraciones de una historia de un redactor o de una redactora, ni son una manera de rellenar un espacio dentro de una maqueta, ¿no? Pero sí que es cierto que probablemente en Estados Unidos, en muchos medios de comunicación de Estados Unidos, esa batalla empezó a ganarse, entre comillas, bueno, nunca se ha ganado del todo, todavía tenemos que pelear un poco con eso, pero sí que es cierto que se llegó a un grado de comprensión y de valoración del fotoperiodismo como entidad propia mayor que en algunos medios de comunicación en España. Creo que en España hay unos fotoperiodistas impresionantes, hay una calidad en nuestra comunidad de fotoperiodistas, hombres y mujeres, tremenda. Pero es cierto que en los últimos años, con la precariedad, ha venido también despidos de una parte que para mí es fundamental dentro de la cadena, que son los editores y las editoras de fotografía.
esas son las personas que en la redacción tienen que pelear por esas imágenes que les traen los fotoperiodistas que trabajan para ese medio y tienen que pelear por la entidad propia de esa imagen, porque muchas veces quienes están tomando las decisiones finales sobre qué fotografía va en portada o no, lo hacen con unos criterios que no tienen que ver con lo que la imagen en sí está transmitiendo, sino con criterios de, bueno, esta es la imagen que realmente reproduce con mayor exactitud lo que ha dicho el texto. Yo no quiero que una imagen sea simplemente la reproducción de un texto. Yo quiero que esa imagen complemente a ese texto, porque de esa manera el lector está obteniendo dos puntos, no son puntos de vista, sino dos elementos informativos que les llegan con su propio lenguaje y que son complementarios. Y así se añade. De la otra manera, lo único que estás haciendo es una duplicidad que en general acaba siendo mediocre. Entonces, no sé, estas cosas... En Estados Unidos hay muy buenos medios y también hay muy malos medios de comunicación. O sea que muchas veces pensamos que todo lo de fuera es mejor, pero no. Y aquí ha pasado yo creo que un poco lo mismo, pero estamos sufriendo mucho el que los grandes periódicos de España, muchos de ellos ya no cuentan con editores y editoras de fotografía, y eso es un drama. Y se nota en lo que estamos recibiendo como lectores de esas publicaciones. Pues le damos un aplauso a Susana Vera por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Y hasta siempre. Igualmente. Chao, chao. Bueno, gracias a todos por el seguimiento que estáis haciendo, por vuestras opiniones, comentarios, y vamos a por la última intervención de esta jornada. Mañana os recuerdo que estamos de vuelta aquí a partir de las 11:30 de la mañana, pero de momento vamos con una de las invitadas que seguramente más personas pueden conocer. Lleva muchos años ejerciendo el periodismo y además la podemos leer, la podemos escuchar en la radio y la podemos ver en la tele. Es Esther Palomera. Ella es cronista política y analista de actualidad, es actualmente adjunta al director del diario.es. En 1998 formó parte del equipo fundacional del diario La Razón. Allí desempeñó el cargo de cronista parlamentaria durante muchos años, hasta el año 2014, que salió de La Razón, sé que utilizó un eufemismo, para incorporarse a la edición española del Huffington Post, donde mantuvo también durante mucho tiempo un blog de actualidad política. La saludo. Esther Palomera, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Gracias por sumarte a Mujeres que Opinan, y empiezo por ese eufemismo, porque a Esther Palomera, 7 años después, nadie tiene ninguna duda, no se la echaron de La Razón, no salió del periódico. La echaron además del periódico que ayudó a fundar porque el poder político consideraba que era demasiado crítica con él. Entonces, eres la invitada perfecta para este foro. Las mujeres que opinan son peligrosas. ¿Tú te consideras peligrosa? No, peligrosa no, Susana. Yo creo que los periodistas somos críticos. La esencia del periodismo es esa, ¿no? Mantener un espíritu crítico permanentemente y cuestionar todo lo que los políticos intentan presentarnos como verdades absolutas. Nuestra obligación es cuestionar, preguntar, incluso sacarle punta a todo aquello que ellos nos transmiten para que lo escribamos tal cual, ¿no? Como si fuéramos loros y utilizásemos sus propios argumentarios. No me he considerado nunca peligrosa para nadie, pero sí una periodista incómoda. Yo diría que soy una periodista incómoda y tremendamente crítica con muchas de las decisiones que tenemos en la esfera pública, ¿no? Pero porque creo que forma parte de nuestra obligación como profesionales del periodismo. La crítica, siempre que se haga en base a los hechos y a la información de la que disponemos, es una crítica absolutamente legítima y que debiera de ser constructiva incluso para aquellos a los que van dirigidos esa crítica, ¿no? Bueno, es verdad que a los gobiernos y a quienes aspiran a tener los gobiernos, pues les cuesta mucho ese respeto que retóricamente dicen tener sobre la libertad de expresión, y no digamos ya si ejerces el más mínimo cuestionamiento sobre una decisión que ellos han adoptado. Pero estamos aquí para eso.
las presiones políticas, que los que tal vez no forman parte del mundo de la comunicación o del periodismo pueden entender que es un ente abstracto que los periodistas nos inventamos, es una obviedad que existen. Hablamos de un caso concreto que sufrió Esther en el año 2014, han pasado 7 años y el tema de las presiones políticas está de nuevo en el debate público, ¿no? En el debate entre muchos periodistas. Condiciona a la hora de ejercer sobre todo un género como es el de la opinión, porque muchos creen que detrás de esas presiones políticas está el intento por la autocensura, ¿no?, del propio periodista. ¿A ti te condiciona? Después de tantos años no, pero es cierto que es una evidencia que en la profesión y después de la crisis que han padecido los medios de comunicación, no tanto se autocensuran los periodistas, sino los medios de comunicación, que son muy dependientes del poder económico más que del político. Pero decir que no existen presiones en nuestra profesión es mentir y falsear nuestra propia realidad. Hay que escuchar, por supuesto, a aquel que intenta darnos siempre su versión de los hechos. Pero hay una delgada línea entre cuando los periodistas recibimos una llamada de un político para darnos su versión de los hechos o explicarnos cuál es su iniciativa política y cuando percibimos con nitidez que nos está sugiriendo que nos conviene más el silencio. Esto pasa. Es verdad que a lo mejor a los redactores pues no les pasa de forma directa, pero hay cauces que ellos utilizan de forma muy sibilina para ejercer esa presión sobre los medios de comunicación. ¿Nos autocensuramos? Pues yo creo que sí, que en muchas ocasiones nos autocensuramos, o bien por las presiones del poder político o del poder económico, pero la realidad es que esta es la consecuencia. Y la consecuencia es que hacemos un periodismo muchísimo más pobre. Hay otro espejo de las presiones que recibimos, que no solamente son de los poderes políticos o económicos, sino en las redes sociales, que yo creo que abre una esfera nueva de esa violencia que se ejerce en las redes sociales contra las mujeres periodistas. Y esto me parece que es el gran tema que tenemos que afrontar las periodistas en este siglo XXI y que es tremendamente preocupante, Susana. Mucho más que las presiones políticas son las difamaciones, la violencia y las insinuaciones que pretenden descalificarnos. Ahí yo sí creo que han surtido efecto ese tipo de presiones y de ataques que yo considero directamente violencia, porque hay muchas compañeras que estaban en las redes sociales y que han decidido o salirse de ellas o autocensurarse por los ataques que reciben. Y luego hay otras muchas que aguantan y que aguantamos, porque creemos que nuestra obligación es dar nuestra opinión, cueste lo que cueste, a pesar del desgaste y del precio que pagamos por ello, ¿no? Justo por este tema que comentas, también quería preguntarte, porque estos días aquí en Pontevedra se publicó el resultado de un estudio realizado en el marco de una cátedra que fomenta la Universidad de Vigo en colaboración con la Diputación, una cátedra de feminismos, y el resultado, después de analizar los mensajes dirigidos a 50 profesionales de diferentes ámbitos, el resultado es que las periodistas mujeres y las políticas mujeres son las más insultadas en Twitter. Al hilo de lo que me has dicho, es una obviedad, pero ¿tiene género el insulto en Twitter? Quiero decir, quien opina sobre una columna que tú publicas o sobre un comentario que tú hagas de actualidad en la radio o en la tele, ¿se dirige a ti de una forma concreta por el hecho de ser mujer? ¿No se opina igual sobre las columnas de un hombre que de una mujer? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por ser mujeres somos el blanco perfecto. El blanco perfecto de la crítica, que es además una crítica implacable y que la recibimos por nuestro género, por razones de género única y exclusivamente. Tú me hablabas de ese informe, pero hay otros informes encargados por UNESCO, yo creo que los resultados del que te voy a dar son del año 2019, y fue un estudio que elaboró el Centro Internacional de Periodistas en el que, pues un 73% de las mujeres periodistas reconocía haber sufrido violencia en las redes sociales, ¿no? Y fundamentalmente la reciben aquellas que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y de la información política. A mí me parece que esto es intolerable y esto está ocurriendo mientras las grandes plataformas o los medios de comunicación o los gobiernos miran hacia otro lado, ¿no? Con las consecuencias que esto tiene para todas las que lo padecemos, porque yo he sido víctima también de eso, lo reconozco, y que son desde la autocensura que tú mencionabas, hasta el distanciamiento o el intento de distanciamiento de la esfera pública,
o el impacto emocional que tenemos que sufrir a diario con eso. Uno se levanta por la mañana, mira tendencias y se encuentra ahí, pero ¿por qué soy tendencia? Bueno, pues por un artículo de opinión que has escrito o por un comentario opinativo que has hecho en la televisión o en la radio, y que los trolls, a veces jaleados por organizaciones políticas, todo hay que decirlo, pues se dedican a difamarte. Este tipo de insultos o de violencia que sufrimos las mujeres en las redes sociales no tienen nada que ver con el descrédito que se haya podido intentar con nuestros colegas hombres. Para hablar en plata, ellos cuando opinan porque son hombres o porque son trepas, pero nosotras porque directamente somos putas. Y yo creo que esto es absolutamente intolerable y es una asignatura pendiente a la que tenemos que enfrentarnos en los próximos años, pero necesitamos bueno, pues la ayuda y el apoyo de quienes tienen en su mano buscar soluciones para acabar con esto, porque es otra forma de desigualdad, ¿no? Si vamos a tu Twitter, tú, claro, tienes más de aproximadamente 150.000 seguidores. Si me fijo en tu estado, en tu descripción, dices periodista aunque se sufra como un perro. ¿Se sufre más en la prensa, en la radio o en la tele? Tú que tienes experiencia en todos los medios. Pues yo creo que la radio da muchísima serenidad para el análisis, muchísima serenidad. En la televisión es difícil... depende del formato, pero es difícil encadenar una reflexión sosegada. No hay tiempo para hacer una tesis sobre un proyecto de ley o para dar el detalle de cómo se ha tramitado una iniciativa parlamentaria y como consecuencia de ello tú tienes tu propia opinión porque te has construido en base a la información de la que dispones. Es muy complicado. Es verdad que cuando uno aparece en televisión está mucho más expuesta, obviamente, y ahí empiezan los ataques. Y bueno, en los periódicos digitales no te oculto que los comentarios a nuestras columnas de opinión, muchos de ellos son comentarios absolutamente machistas, es decir, descalificaciones que por el hecho de ser mujer recibimos constantemente y que en ningún caso cualquier compañero periodista ha padecido o ha pasado por ello, ¿no? Hablábamos al inicio de esta etiqueta, yo te preguntaba si te ves peligrosa, tú utilizabas el término incómoda. ¿Eso abre puertas o cierra puertas en esta profesión? Porque claro, hablamos de lo que te pasa a ti en 2014, tu despido de La Razón, y una tiene que reubicarse en esta profesión, tiene que seguir ganándose la vida como periodistas. ¿Esa etiqueta ayuda o todo lo contrario? En mi caso, he de decirte que cuando se produjo aquel lamentable episodio, como consecuencia además, o 2 semanas después de que un diario digital hiciese una portada diciendo las opiniones de Esther Palomera no gustan en Moncloa, como si aquello fuera una noticia. La noticia hubiera sido que las opiniones de Palomera gustasen en Moncloa, pero bueno, he de decirte que cuando se produjo aquel despido, me sentí muy arropada por esta profesión. No recuerdo una mayor avalancha de solidaridad en las redes sociales, no por gente anónima, sino por todos los compañeros de profesión. Y no sé si por la trayectoria que yo ya acumulaba, ya llevaba muchos años haciendo información política y análisis político, no solamente en La Razón, sino también anteriormente en el diario ABC, donde ingresé en el año 91. Estuve una semana que decidí echar la persiana, desconectar de todo, evadirme, y cuando volví a conectar el teléfono móvil recibí la primera oferta de trabajo, que fue de Montserrat Domínguez, para empezar a escribir en el Huffington Post, y no tengo nada más que palabras de agradecimiento, no solamente para Monse, que por supuesto, yo siempre digo que es como mi ángel de la guarda, pero para el conjunto de la profesión. Me sentí muy respaldada, muy arropada. Bien, es verdad que cuando se produjo aquella destitución fulminante, sin más explicación que la de una supuesta reorganización de la redacción, que solo me afectaba a mí después de 16 años en aquel diario, yo ya llevaba años colaborando en televisión y en radio, y esas colaboraciones las mantuve sin ningún problema. Es más, me arroparon también en los programas en los que yo estaba colaborando, en Mediaset, en el programa de Ana Rosa. Bueno,
les faltó tiempo para echarme un capote y decir que si en aquella época tenía una presencia semanal, iba a tener 2 a partir de aquel momento. Por lo tanto, no solamente me sentí arropada, sino que todos mis compañeros me ayudaron a salir adelante de aquel bache que fue de un impacto emocional tremendo, más que laboral, ¿no? Es curioso porque tú en La Razón, donde estuviste 16 años, hacías básicamente información y lo que te pasó factura fue la opinión y la opinión en otros medios, ¿no? En la radio o en la tele. Antes lo estábamos comentando aquí, a ver si tú tienes la impresión desde dentro, porque sigues trabajando en la opinión. ¿Sigue siendo dentro de los medios de comunicación el gran ámbito de poder? Quien ejerce la opinión tiene más poder que quien escribe información a nivel diario, cubriendo ruedas de prensa o siendo cronista parlamentaria, que era algo que tú también hacías. ¿Es el ámbito de poder dentro de los medios, la opinión? No, yo creo que el poder en los medios está en el teclado y en la palabra. Da igual que hagas información, que hagas opinión. Bien, es verdad que quienes tenemos una proyección pública, pues a lo mejor influye más, ¿no? Pero yo siempre digo que nuestra principal arma de defensa frente a la política es el teclado del ordenador y la palabra, y por lo tanto yo creo que el intentar influir sobre lo que escribe un periodista se hace indistintamente de que se dedique a hacer información u opinión. Cuando yo hacía información parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que estuve más de 16 años haciendo esa crónica parlamentaria para el diario La Razón, existía el mismo tipo de presiones, pero no solamente en la prensa escrita, también en las radios. Muchas veces los políticos consideran que tienen derecho a indicar por dónde debe discurrir la información o cuál debe ser un titular, ¿no? Creo que no se cortan un pelo, da igual a lo que nos dediquemos, siempre van a estar ahí vigilantes, porque esto de que nos resistamos a ser meros transmisores de su mensaje, sin depurarlo, sin cuestionarlo y sin criticarlo, pues les cuesta mucho. ¿Y cómo empiezas tú en la opinión? Tenías poco más de 20 años cuando empiezas a trabajar como redactora en ABC. En aquel momento, si no me equivoco, empiezas cubriendo política local. ¿Cómo das el salto a la opinión? Que es algo que muchas veces dicen los que dirigen medios que cuesta convencer a las mujeres para que opinen. ¿Cómo empezaste tú? En televisión muy rápido, muy pronto, y en la radio también. Precisamente por estar en el centro neurálgico de la política, que es el Congreso de los Diputados, pues me ofrecieron participar en algunas tertulias radiofónicas, y yo creo que el salto grande lo di a la opinión en televisión en el año 2004. En el año 2004, que fue cuando Pepa Bueno se hizo cargo de los desayunos de Televisión Española, creo que ella tuvo claro desde el principio, en la búsqueda de sus colaboradores diarios, que no quería gente que solo se dedicara a la opinión, sino que trabajara con la información previamente, ¿no? No quería opiniones que no estuvieran construidas en base a una relación directa con la fuente de información. Y en televisión empecé ahí en el año 2004 e inmediatamente después del despido de La Razón en el Huffington Post ya hice opinión desde el 2014 y aquí sigo. Pero fíjate que yo intento en mis columnas de opinión siempre dar algunos retazos informativos, ¿no? Además me cuesta, y esto te lo pueden decir mis compañeros del diario.es, me cuesta construir una columna de opinión si no tengo información detrás, es decir, si no he tenido un contacto directo con la fuente de información, si no he recurrido al personaje del que voy a hablar, sigo yendo a las sesiones del Parlamento, me cuesta despegarme de la información. Creo que una opinión no se puede construir solo con lo que se escucha o con lo que se lee, sino que hay que estar muy encima de la información, primero para que la opinión sea lo más rigurosa posible y segundo porque ofrece un plus de credibilidad al oyente o al telespectador, ¿no? Y yo creo que eso lo agradece mucho el que está al otro lado escuchándonos, leyéndonos o viéndonos, ¿no? Al otro lado de la pantalla de televisión. ¿Y tú crees eso que dicen algunos que dirigen medios, que cuesta convencer a las mujeres para que opinen? Con esa perspectiva que te da el tiempo, hace muchos años que has empezado en la opinión, ¿estás más rodeada ahora de mujeres que antes en las tertulias de tele, de radio o cuando lees la opinión en la prensa diaria? ¿Ves más firmas? Eso se está equilibrando, pero ¿crees que es porque no queremos, porque no nos promocionan? ¿Qué causa ves detrás? No es que no queramos, es que no nos daban la oportunidad de dedicarnos a ello.
En los diarios españoles, el 80% de los columnistas son hombres, que es una cifra tremenda. Es verdad que en las televisiones poco a poco se ha ido equiparando la presencia de hombres y mujeres, pero aún así yo sigo asistiendo a programas donde a lo mejor son 3 hombres y una mujer quienes están sentados en la misma mesa de debate, es decir, que cuesta. No sé si recuerdas hace un par de años que se organizó un seminario para hablar de columnismo en la prensa nacional y todos los participantes eran hombres. Sí, este foro nació de la indignación ante aquello. Exactamente. Sí. Hubo tal indignación de las periodistas y de las opinadoras que tuvieron que corregir aquel cartel porque durante días en Twitter con un hashtag las mujeres también opinamos, bueno, pues conseguimos cambiar aquella proporción, ¿no? Que era 0 frente a 100. Y yo creo que esto hay que seguir peleándolo, pero en absoluto es porque no nos atrevamos a opinar, no, es porque no han querido. Date cuenta que las facultades de periodismo están llenas, las redacciones de los diarios y de las televisiones y de las radios están llenas de mujeres, pero los despachos los siguen ocupando mayoritariamente los hombres. ¿Hay algún tema que tú sepas que antes de ser publicado estás escribiendo sobre él y dices, este me va a traer problemas? ¿Hay temas que tú ya, tu experiencia periodística te dice, este va a ser conflictivo, hoy mejor no entro en Twitter? En general todos. Vivimos en un mundo tan polarizado y en una sociedad tan polarizada y una política tan polarizada que hables de lo que hables, te van a criticar siempre. Y la avalancha de comentarios descalificándonos es constante. Yo he conseguido establecer un muro entre Twitter y yo. Es verdad que Twitter empezó siendo una esfera de debate muy gratificante para los periodistas y muy útil, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en un patio absolutamente tóxico del que hay que tomar cada vez más distancia. Yo sigo colgando mis análisis, mis columnas, mis piezas del diario.es, sigo opinando sobre temas de actualidad en las redes sociales, pero lo que no hago ya es interactuar con muchos de los comentarios que están debajo de mis tweets, ¿no? Y lo que hago desde hace mucho tiempo es bloquear. Me da mucha satisfacción bloquear a todo aquel que insulta y ejerce la violencia contra todas nosotras, ¿no? Porque me parece tremendamente injusto que por ser mujeres tengamos que soportar este tipo de violencia que ningún compañero periodista sabe lo que es pasar por ello. La sección en la que opinas en el diario.es se llama Zona Crítica. Hemos bautizado por eso tu intervención como la opinión es una zona crítica y me pregunto si desgasta la política, la actualidad, si esa zona crítica desgasta a la Esther Palomera mujer que hay además de la periodista, si eso acaba desgastando. Produce cierta fatiga. Ahora que hablamos de fatiga pandémica, yo llevo meses diciendo que mi fatiga es crónica ya, porque tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con lo periodístico y con algunas cosas que vemos en nuestra propia profesión y tiene que ver con lo político. Es agotador para quienes ejercemos el periodismo político ver la sucesión de discursos tan pobres, voy a decir, que se suceden en el Congreso de los Diputados semana tras semana. Yo eso lo he notado de una forma notabilísima desde que empecé a hacer crónica parlamentaria y análisis político en el año 2000 en el Congreso a día de hoy. Han pasado 20 años y no es que los políticos sean distintos a los que había antes, no es que el debate esté o sea más tóxico que el de antes, pero sí que he notado que hemos ido a peor en lo que respecta a la representación política y a la altura y el volumen que tienen quienes se suben semana, con excepciones clarísimamente que hay parlamentarios muy brillantes, pero en general la nota es bastante baja. Y eso produce cierta fatiga a quienes hemos visto desfilar por esa tribuna del Parlamento, independientemente de su ideología, a oradores muy brillantes. Entonces, por la mañana te levantas y despiertas como si vivieras en un permanente déjà vu. Es un bucle del que no terminamos de salir, ¿no? Y yo creo que esa dinámica
que es tóxica desde el punto de vista político, pero también social, porque acaba en la sociedad impregnándose de eso, tendría que ser combatida de forma radical por las propias organizaciones políticas, ¿no? Y por quienes nos representan. Nos quedan 5 minutos, te leo un comentario que nos mandan y aprovecho para decir a la gente que son los 5 minutos finales, si quiere mandar alguna pregunta que lo haga. Dice Maika, es tremenda la violencia y agresividad y más por ser mujer, en la política lo que vende es la agresividad y la descalificación y yo como política pienso que la descalificación y agresividad descalifica al que ejerce, no al destinatario. Me sirve esto para preguntarte si no crees que la gente ya quiere otro tipo de periodismo, si no percibes en el público, en quien escucha la radio, quien ve la tele o quien lee la prensa, que queremos otras historias, otro tipo de análisis de actualidad, que estamos un poco cansados de la gresca y la confrontación y la violencia también. Probablemente. Esa fatiga que tenemos nosotros la tiene la sociedad, ¿no? Y es verdad que siguen escuchándonos en la radio y siguen viéndonos a través de las televisiones, pero yo cada vez me encuentro con mucha más gente que me dice por la calle cómo sois capaces de reproducir las mismas dinámicas que escuchamos en el Congreso de los Diputados. Yo creo que esto debemos de romper con esta dinámica, es decir, los políticos nos arrastran finalmente a sus mismos debates y es muy triste encontrarnos en una mesa de discusión o de opinión y escuchar cómo se reproducen los mismos argumentos, los mismos giros semánticos y cómo vemos a compañeros o a compañeras reproducir los argumentarios que por la mañana los partidos políticos han distribuido a través de sus terminales, ¿no? Esto es muy triste y a la sociedad acaba por cansarlo. Yo es verdad que detecto que todos somos víctimas de esta fatiga, ¿no? De esta fatiga estructural a la que nos ha llevado un debate público de muy bajo nivel. Bueno, también decía Maika que siempre escucha y sigue con atención tus análisis políticos, que me faltaba por leer eso. Y la última, decíamos al principio que en tu biografía en Twitter pones periodista aunque se sufra como un perro. Hemos comentado muchas cosas que dejan claro que la pasión que tú sientes por el periodismo sigue intacta, ¿no? Después de tantos años ejerciéndolo. Me pregunto si te imaginas haciendo otra cosa, si no fueses periodista, ¿qué serías? No me imagino. Además, muchas veces de estos días que te levantas, en fin, con la moral un poco baja, ¿no? Porque no han salido bien las cosas o cansada ya de acumular tantos años, ¿no? En el periodismo y me pregunto, ¿pero yo a qué me podría dedicar? Es que no sé hacer otra cosa. Esta es la desgracia de muchos periodistas, ¿no? Es verdad que sigo teniendo la misma pasión, tenemos días bajos porque es inevitable, ¿no? Y más en este último año que estamos viviendo, pero luego me encuentro con una historia que contar o con una noticia que dar y me sigo emocionando y me sube la adrenalina como el primer día que debuté con 21 años en la redacción de ABC. Yo creo que eso no se va nunca. Y el día que a mí se me vaya eso, y se me vaya ese espíritu crítico que algunos dicen que es incómodo, otros que es desagradable y otros utilizan otros descalificativos, probablemente cerraré el ordenador, apagaré el micro y me dedicaré a la vida contemplativa, si es que algún día puedo, que lo dudo. Esperemos que ese día tarde mucho en llegar, ¿no? Lo queremos los que estamos aquí. Le damos un aplauso a Esther Palomera. Muchas gracias, Susana. Gracias a todos. Y muchas gracias por decirnos que sí. Lamentamos que sea a través de una pantalla. Nos encantaría que estuvieras aquí con nosotros. Espero que en otra futura edición. Cuídate mucho, Esther. Gracias. Igualmente, un abrazo y un beso para todos. Y a todos y a todas los que habéis estado conectados al otro lado siguiendo las ponencias de todas las mujeres invitadas de este año, muchísimas gracias a los que os habéis inscrito, a los que nos habéis seguido a través de las redes y vamos a ir recogiendo porque mañana tenemos que volver. Os esperamos a las 11:30 de la mañana. Empezaremos hablando de nuevas responsabilidades con perspectiva de género. Nuestra primera invitada de la sesión de mañana es Pilar Álvarez, es periodista y corresponsal de género en El País. Y a partir de ahí, pues no paramos, una pequeña pausa a mediodía y aquí seguiremos con vosotros si os apetece. Hasta las 7 de la tarde cerraremos la edición de este año con Almudena Ariza. Muchas gracias a todos y gracias al equipo técnico de la Diputación que lo ha hecho perfecto porque no ha fallado absolutamente nada y también a todos los que forman parte de los equipos de igualdad de la Diputación y del Concello. Muchas gracias.